¿Y aún no te has suscrito a Universo Light Novel? Tarde o temprano tendrás que suscribirte. ¿Por qué no ahora? Chapter 141, The Conquest of the Land of Water, TOC. Materun, quien atendía funciones oficiales en la oficina del Mizukage, levantó la vista. Sus sentidos le indicaron que no había nadie afuera. Sus cejas se fruncieron ligeramente, sabía que el cobrador de deudas había llegado. Luego, con una lenta liberación de tensión, dejó que su sonrisa característica regresara a sus labios. Adelante, interrumpo. Pareces bastante ocupada. Dan entró con naturalidad y se sentó frente a ella mientras observaba la pila de documentos sobre su escritorio. Si sabes que es un mal momento, entonces no vengas, dijo Ma, dejando el bolígrafo y poniendo los ojos en blanco. Asistí a tu ceremonia de investidura hace 2 días. Estabas deslumbrante con la túnica de Mizukage. Dan ignoró su irritación y le dedicó un cumplido poco común. De verdad, sabía que no debería importarle, pero una pequeña parte de ella no podía evitar sentirse complacida. Por supuesto, confía en mi criterio. Danzou la miró a los ojos con un tono completamente seguro. De repente la atmósfera en la oficina se volvió algo ambigua. Bueno, vayamos al grano. Ma no era tan ingenua como para creer que Dan había venido solo a halagarla. La ayuda que Ruth le había brindado últimamente la había impactado. Lo más grave es que todo parecía suceder con total naturalidad. Incluso había ordenado en secreto a sus subordinados más confiables que investigaran, pero no encontraron nada urgente. Sin embargo, como miembro de la organización, además de disfrutar de sus beneficios, también tiene responsabilidades. Dan recuperó un documento del espacio sellado dentro de su brazo y se lo entregó a Ma. A medida que leía la propuesta, sus delicadas cejas se fruncieron gradualmente. Tras un largo momento, levantó la vista con tono serio. ¿Quieres controlar el país del agua? Corrección, no tú, sino nosotros. Y no se trata de control, sino de poner orden en el país del agua. Dance dejó a un lado el pergamino con los asuntos oficiales de Kirigakure que había estado hojeando distraídamente. El silencio llenó la habitación una vez más. La mente de Ma era un caos. ¿A qué tipo de organización se había unido? ¿Cuáles eran sus verdaderas intenciones? Al principio, pensó que era simplemente una alianza flexible entre ciertos shinobi y aldeas. Pero después de leer esta propuesta, se dio cuenta de que no se parecía en nada a lo que había imaginado. Si Kirigakure se involucrara profundamente en este plan y fuera expuesto, la aldea podría no tener nunca más un lugar en el mundo shinobi. Dance pareció percibir sus pensamientos. Tranquilo. Aunque se descubra el plan, Kirigakure no se verá implicada. Solo necesitas brindar una pequeña ayuda. Dance no fue tan tonto como para usar Kirigakure como medio directo para controlar el país del agua. Sin embargo, la aldea era un factor inevitable. Ahora que Ma era uno de los suyos, todo sería mucho más fácil. ¿Tengo derecho a negarme? ¿Qué opinas? Está bien, pero si alguna de las acciones de la organización pone en peligro a la aldea, no ayudaré. Dance observó el compromiso renuente de Ma con un dejo de diversión. Ahora que hemos terminado de hablar de negocios, es hora de pasar a asuntos más urgentes. Media hora después, una suave maldición resonó desde la oficina del Mizukage. Bastardo de hombre. Ma estaba sentada sola, con los hombros y la espalda al descubierto. Gracias a la técnica del espejo de agua, pudo ver el vibrante tatuaje de peonía que adornaba su espalda. Su cabello de color naranja intenso, combinado con el intrincado tatuaje, le otorgaban un encanto hipnótico, casi encantador. Ella miró el anillo en su dedo y no pudo evitar murmurar otra maldición. Maldita sea, lo hizo a propósito. Mientras tanto, habiéndose teletransportado de regreso a la tierra de los ríos a través de la técnica del dios del trueno volador, Dance no pudo reprimir la sonrisa en sus labios. Pareces complacido, observó Non Yakushi, quien se apresuró a acudir al enterarse de su regreso. Dance se recompuso rápidamente, mirando a Non, aún vestida con su atuendo de monja perpetua, que emanaba un aura de calma y calidez, asintió. El país del agua avanza según lo previsto. Eso es algo que vale la pena celebrar. Non simplemente le sonrió gentilmente, sin decir nada. Por alguna razón, Danzou siempre se sentía un poco incómodo con ella. Rápidamente cambió de tema. Non, hace tiempo que no visitaste el orfanato de Konoha. La próxima vez que vuelva a Konoha, te llevaré conmigo. Luego, como si recordara algo, le entregó un pequeño objeto. Toma esto. Es el último resultado de la investigación sobre el Rinyaku. Si alguna vez estás en peligro, simplemente canaliza tu chakra hacia este anillo y acudiré a ti de inmediato. Si había alguien en este mundo que realmente lo entendía, esa era la mujer que estaba frente a él. Un destello de calidez brilló en los ojos de Non antes de que comenzara a informar sobre los recientes acontecimientos en el país del viento y Sunagakure, así como la siguiente fase del plan para el país del agua. Entonces este es el Jinkriki de 3 colas. Nagato extendió su mano con la palma abierta. Yegure, el cuarto Mizukage, flotó lentamente hacia él. ¿Por qué el 3 colas es tan débil?, preguntó Nagato, mientras su Rinnegan analizaba el estado de la bestia. Ya lo revisé. No hay nada anormal, solo una debilidad residual.
Podría ser consecuencia de una batalla o quizás obra de Hachiha Itachi, añadió Setsu Negro, sin querer profundizar en el tema. Un clon de Setsu blanco, moviéndose como arcilla maleable, se envolvió lentamente alrededor de Yegure. Debemos concentrarnos en recuperar las bestias de cola restantes. La estatua de Gedou solo puede absorberlas en orden ascendente, así que empezamos con la de una cola. Basta, Setsu, yo me encargaré. Mientras Nagato se alejaba, la mirada de Setsu Negro se volvió fría. Desde que recibió el trasplante de células de Hashirama y recuperó su vigor juvenil, Nagato se obsesionó con fortalecerse y desarrollar aún más las habilidades del Rinnegan. Su interés en el plan Ojo de la Luna había disminuido notablemente. Chapter 142 Reunion with Orochimaru. En medio del desolado paisaje de la Tierra del Viento, una bulliciosa ciudad contrastaba marcadamente con su entorno. Las calles rebosaban de comerciantes y civiles y emanaban un aire de paz y prosperidad, lejos del derramamiento de sangre, la hambruna y el caos que a menudo rumoreaban los forasteros. Orochimaru-sama, nunca esperé que este lugar fuera tan animado. Es casi tan vibrante como la Tierra del Fuego. Guren, nos quedaremos aquí esta noche. Qué interesante, comentó Orochimaru, lanzando una rápida mirada al cielo antes de dirigirse a una posada cercana. Entendido, Orochimaru-sama. Guren siguió con entusiasmo. Habiendo pasado la mayor parte del tiempo en la base, rara vez veía una escena tan animada. Al caer la noche, Orochimaru permaneció despierto, sentado a una pequeña mesa con una copa de sake en la mano. Su comportamiento sugería que esperaba algo, o a alguien. No esperaba encontrarte aquí. La puerta se abrió y Danzo entró. Miró a Guren, quien instintivamente se dispuso a atacar. No hay necesidad de estar tan tensa, jovencita. Tampoco esperaba que este fuera territorio de Ruth. Pero claro, Danzo-sama, nunca dejas de sorprenderme. Los ojos de Orochimaru brillaron con una curiosidad siniestra mientras observaba a Danzou, quien permanecía allí inmóvil, sin la menor fluctuación de chakra, como un artefacto invaluable esperando ser examinado. A Danzou le inquietaba la mirada desinteresada de Orochimaru. Si tuviera la oportunidad, probablemente lo arrastraría a un laboratorio para diseccionarlo sin dudarlo. Basta, Orochimaru, ahórrate el dramatismo. Dime qué te trae al país del viento. Lo último que supe es que te uniste a Akatsuki. La irritación en la voz de Danzou hizo que Orochimaru se retirara ligeramente. Tan astuto como siempre, Danzo-sama. Vine a participar en los exámenes Chunin de Konoha, aunque carezco de la identidad adecuada. Parece que ese plan ya no es viable. ¿Los exámenes Chunin? Danzou frunció el ceño. Probablemente Nono Yakushi ya había informado de esto, pero no le había dado importancia. Mi querido maestro ha invitado tanto a Sonagakure como a Iwagakure. Será todo un espectáculo. Orochimaru se humedeció los labios, sus ojos brillaban con una enfermiza anticipación. La mirada de Danzou se ensombreció. ¿Entonces pretendes eliminar al que se caga, asumir su identidad y usar el gran evento para enterrar a Hiruzen? Orochimaru no respondió. En cambio, se lamió los labios de nuevo, su expresión de ansiedad lo decía todo. Guren, de pie a un lado, observaba con curiosidad. ¿Quién era este hombre? Orochimaru-sama parecía especialmente emocionado por conocerlo. Ignorando el retorcido entusiasmo de Orochimaru, Danzou de repente habló en un tono más intrigado. En lugar del que se caga, tengo una identidad aún más adecuada para ti. ¿Qué te parecería convertirte en el daimyo del país del fuego? Los ojos de Orochimaru se iluminaron instantáneamente. Los próximos exámenes Chunin conjuntos, organizados por 3 de las grandes aldeas Shinobi, habían atraído la participación de varias aldeas más pequeñas. El atractivo no residía solo en las recompensas, sino también en el prestigio que un evento de este tipo podía aportar a su patria. Sin embargo, para las figuras verdaderamente poderosas del mundo Shinobi, esto no fue más que una actuación de Konoha, una calculada demostración de fuerza destinada a reafirmar su dominio tras la lucha interna con los Uchiha. Pero cualquiera con un conocimiento profundo podía ver la verdad. Konoha hacía tiempo que había perdido la abrumadora supremacía que tenía durante la era del cuarto Hokage. En una base raíz oculta dentro de la Tierra de los Ríos, Nono Yakushi, generalmente compuesta y gentil, frunció el ceño mientras miraba a Danzo. Danzo-sama, la operación del país del agua apenas comienza a estabilizarse. Si lanzamos el plan del país del fuego ahora, la presión sobre Ruth será enorme. No importa, podemos permitirnos ser más agresivos. Eliminar a unos pocos nobles no cambiará nada. Danzo-sama, no dudó. Esto iba en contra de la estrategia original. No te preocupes. Hay alguien más a quien echarle la culpa, dijo Danzou con una sonrisa burlona. Por cierto, ¿cómo está reaccionando Kirigakure? Ya intercambiaron todos los yatsus de rango A y técnicas secretas disponibles. En cuanto a los yatsus prohibidos, el Mizukage aún los está considerando, pero aceptaron intercambiarnos el chakra del 6 colas. Al escuchar su informe, la expresión de Danzou permaneció impasible. Había anticipado este resultado. Dada la precaria situación económica de Kirigakure, su situación era incluso peor que la de Sonagakure. Incluso el anterior que se caga, Raza, había recurrido a medidas desesperadas para la supervivencia de la aldea. Las exigencias de Danzou no eran para nada excesivas en comparación. Cuando una solicitud de intercambio de raíces llegó al escritorio de Materumi, la recién nombrada Mizukage,
agobiada por los escombros de su aldea, sintió como si se hubiera topado con un oasis en el desierto. Desde la reticencia inicial hasta el comercio de yatsus de rango A, pasando por técnicas secretas e incluso yatsus prohibidos, Kirigakure finalmente había aceptado cada vez más ofertas de Ruth. Lo que una vez había sido una asociación reticente era ahora una necesidad innegable. Chapter 143. Return to Konoha. A la residencia del daimyo en el país del agua, los ministros murmuraban entre ellos en voz baja. ¿Qué pretende la Mizukage? No deberíamos haberla apoyado desde el principio. Exactamente. Sin el respaldo del patrimonio del daimyo, ¿se habría convertido en Mizukage? Su descontento se debía al rechazo rotundo de Kirigakure a sus funcionarios, negándose a permitirles entrar en la aldea. Todos los ministros presentes mostraban ira e insatisfacción. Sentado encima de ellos, el daimyo levantó una mano, deteniendo la acalorada discusión. Basta. Si no quieren a nuestros funcionarios, que así sea. Reduzcan el presupuesto de Kirigakure a 10.000 millones este año. Ante estas palabras, la mayoría de los ministros mostraron sonrisas satisfechas. Así es como debe ser. Deberíamos aprender de la Tierra del Rayo y apretarles el cuello. Las aldeas ninja existen para servir a la nobleza. Era evidente que estaban satisfechos con la gestión del daimyo en Kirigakure. Después de todo, había sido Konoha la que había sentado un mal precedente al intentar usar las llamadas leyes para limitar el poder de la nobleza. Ya basta de eso. Recibí una invitación del País del Fuego para asistir a los exámenes Chunin. El daimyo del Fuego y el daimyo del Viento asistirán en persona. Enviaré al ministro de Finanzas y al ministro del Interior en mi lugar. Después de dar la orden, se volvió hacia un general vestido con armadura que estaba a su lado. Los escoltarás. No confío en Kirigakure. Sí, mi señor. No traeremos desgracia a la Tierra del Agua. Tras finalizar la sesión del tribunal y la marcha de los funcionarios, el daimyo regresó a sus aposentos. Su mirada se fue desenfocando poco a poco. Konoha, a medida que se acercaba el examen Chunin, las calles de Konoha bullían de emoción. Comerciantes de diversas naciones y algunos nobles también habían llegado a visitar la aldea. Está animado como siempre, pero no tanto como hace 5 años. Dance mordió un dango tricolor y luego, casualmente, le ofreció el pincho a Yakushi Non. Non dudó por un momento antes de sonreír suavemente, inclinándose para tomar un bocado y saborearlo lentamente. Veamos los pasteles de arroz frito. Con eso, Dance la tomó de la muñeca y la condujo a un puesto de comida cercano. ¿Crees que a los niños del orfanato les gustaría esto? Creo que si un adulto los compra, estarán muy contentos. Jefe, prepare una tan de grande. Vendrán a recogerlos más tarde. Después de pagar, agarró otra brocheta de pasteles de arroz y continuó paseando con Non. Dance disfrutaba de estos tranquilos paseos con ella. Nunca lo miraba con la misma deferencia ni temor que los demás, lo que, curiosamente, lo hacía sentir más tranquilo. Non-sama. Una voz vacilante gritó desde atrás de ellos. ¿De verdad eres tú? No puedo creer que me haya topado contigo aquí. Anko Mitarashi prácticamente arrastró a Kurenai con su rostro rebosante de emoción. Non-sama. Kurenai se inclinó respetuosamente. Anko, y esto es. Ella es Kurenai, mi mejor amiga. Non-sama, tu atuendo es tan lindo que casi no te reconocí. La expresión de Danzou se ensombreció un poco. Había dedicado bastante tiempo a elegir ese atuendo para ella. Claro que le quedaba bien, y estos dos no tenían ningún sentido. Si estuvieran en Ruth, les asignarían limpiar las letrinas por este tipo de comportamiento. ¿Es este el novio de Non-sama? ¿Están en una cita? Anko finalmente volvió su mirada hacia Dance. Sus ojos se iluminaron como si hubiera descubierto algún gran chisme. Anko, Kurenai, sintiendo el disgusto de Dance, tiró de su manga y rápidamente hizo una reverencia nuevamente. Disculpas por la intrusión. Non simplemente le sonrió amablemente a Kurenai. Está bien. Ella no confirmó ni negó nada, pero eso no impidió que ambos dejaran volar su imaginación. Incluso Kurenai empezó a mirar a Dance de reojo. Yakushi Non era una especie de leyenda, un ex líder de alto rango de Ruth, una figura esencial en las operaciones de Konoha durante el mandato del cuarto Hokage y alguien muy respetado por los clanes principales. Entre las ninjas de Konoha, solo Tsunade tenía mayor reputación. Muchas jóvenes que Nouichi la idolatraban. Sin embargo, se había desvanecido del ojo público en los últimos años. Verla hoy fue una sorpresa inesperada. A diferencia de la discreta curiosidad de Kurenai, Anko observaba a Dance con descaro. Incluso asentía de vez en cuando, con el aspecto de una alborotadora traviesa que lo observaba. ¿Bien qué quieren exactamente ustedes dos? Preguntó finalmente Dance. Solo cuidamos de Non-sama. Pareces algo joven, Anko. Kurenai rápidamente tiró de su manga otra vez, visiblemente avergonzada. Lo siento, no tiene malas intenciones. Es solo su personalidad. Danzou frunció el ceño levemente. La total falta de límites de Anko era irritante. Dio otro mordisco a su dango. Ah, entonces eres Anko, el alumno de Orochimaru. Oí que ni siquiera se molestó en llevarte cuando desertó. Sus palabras fueron como un cuchillo. La expresión de Anko se ensombreció al instante. Kurenai, alarmada, se puso delante de su amiga y rápidamente hizo una reverencia. Disculpen, tenemos otros asuntos que atender. Disculpen la molestia, Non-sama. Vamos, Anko. Ella arrastró rápidamente a Anko, que estaba furiosa. Non se volvió hacia Dance, quien parecía bastante complacido consigo mismo. ¿Por qué discutir con un niño, niña molesta? Solo le estoy dando una pequeña lección. Aún así,
tenía que admitirlo, Kurenai era muy hermosa. Esos ojos rojos suyos eran particularmente atractivos. Qué lástima que terminó con ese holgazán de Asuma Serutoubi. ¿Qué estás tramando ahora? La voz de Non lo sacó de sus pensamientos. Nada. Solo me preguntaba si esto cuenta como una cita. Non no respondió. Su expresión permaneció inalterada, pero simplemente sonrió con dulzura y lo miró fijamente, como si le hiciera la misma pregunta en silencio. Chapter 144 The Arrival of Ichikawa Naomi. La noche había caído. Después de reunirse con Shisui, Danzou se dirigió solo a una residencia aislada en las afueras del pueblo. Que Kashi no está, no importa, de todas formas no hay mucho que recordar. 6 miembros de Ambu permanecieron inmóviles bajo los árboles, observando cómo Danzou entraba en la habitación vigilada. ¿Quién está ahí? En la oscuridad, Kosuke Marubo se agarró fuertemente un kunai, su rostro lleno de vigilancia mientras miraba al intruso. Kosuke, soy yo, Danzou. Danzou caminó lentamente hacia la pared y encendió la luz, iluminando la pequeña habitación. El espacio no era grande, pero estaba limpio y ordenado, lleno de juguetes de niños que le daban una sensación cálida y hogareña. ¿Señor Danzou? Kosuke se quedó momentáneamente desconcertado por el rostro desconocido que tenía ante él. Soy yo. No hay necesidad de estar tan tenso. Mientras hablaba, liberó un poco de su chakra. Desde la percepción de Danzou, Kosuke ya había encendido un explosivo retardado en su pie izquierdo, y la habitación en sí contenía varios mecanismos ocultos. La mirada de Danzou se dirigió a la cama detrás de Kosuke, donde Naruto yacía profundamente dormido, babeando ligeramente. Sistema para obtener el reconocimiento del personaje clave de la trama, Uzumaki Naruto, Echure. Advertencia: sin la fuerza suficiente para ir contra la corriente, se recomienda mantenerse alejado. El corazón de Danzou tembló momentáneamente pero rápidamente recuperó la compostura. Parece que has hecho bien en cumplir los últimos deseos de Minato, Kosuke. Señor Danzou. Kosuke se arrodilló sobre una rodilla. No hay necesidad de formalidades. Este pequeño debe haber sido un poco problemático a lo largo de los años. Señor Danzou, ¿ha venido a llevarse a Naruto? El rostro envejecido de Kosuke reveló vacilación. No te preocupes. Eres su abuelo, nadie puede arrebatártelo. Ya debes haber adivinado lo que lleva dentro, el 9 colas. Ignorando la tristeza que cruzó el rostro de Kosuke, Danzou se acercó a la cama y miró al niño dormido. A medida que crezca, el chakra del 9 colas empezará a interferir con él. Estoy aquí para reforzar el sello. Mirando a Naruto tendido en la cama, Danzou notó lo profundamente que dormía. Al colocar un dedo sobre el abdomen de Naruto, el sello de 8 trigramas se hizo visible inmediatamente. Cerrando los ojos, una alcantarilla poco iluminada. El único sonido era el goteo constante del agua. Siguiendo el pasaje hasta su final, Danzou llegó ante una enorme puerta de hierro. ¿Quién eres? Una voz llena de cautela y sospecha resonó desde dentro. 2 ojos carmesí emergieron de la oscuridad más allá de los barrotes. Danzou dio un paso adelante para inspeccionar el sello, todavía estaba intacto. Estoy aquí para cobrar el alquiler. De repente, una enorme garra atacó, apuntando a la cabeza de Danzou, solo para congelarse en el aire, firmemente en su lugar. Al mismo tiempo, el chakra ardiente del 9 colas surgió como agua fluyendo, elevándose y fusionándose antes de verterse en el cuerpo de Danzou. ¿Qué le hiciste? Detente, gusano. El rugido aterrorizado de la bestia resonó por la cámara subterránea. En realidad solo había pasado un momento. Danzou abrió los ojos y una pizca de satisfacción se dibujó en sus labios. La sensación de deleitarse con tanta energía era sencillamente incomparable. Kosuke, cuida bien de Naruto. Se giró y le dio una palmadita en el hombro a Kosuke. Antes de que Kosuke pudiera reaccionar, Danzou desapareció de la habitación, dejando atrás a un aturdido Kosuke, quien de repente sintió que sus viejas heridas eran curadas por una afluencia de chakra vibrante. Esta fue la recompensa que recibió Danzou. La llegada del daimyo del país del viento había llevado la seguridad de Konoha a un nuevo nivel. Innumerables civiles y comerciantes se alineaban en las calles, ansiosos por ver a la famosa princesa sangrienta y su legendaria belleza. El tercer Hokage, acompañado por los ancianos de la aldea y varios líderes de clanes, encabezó personalmente la delegación de bienvenida. La presencia del daimyo añadió una capa extra de grandeza a los próximos exámenes Chunin. Su residencia temporal estaba bajo fuertes medidas de seguridad, rodeada por múltiples capas de guardias. Sin embargo, en ese momento, Ichikawa Naomi, la daimyo del país del viento, estaba arrodillada en el suelo. Su noble vestimenta y su postura sumisa creaban un marcado contraste. Realmente le das prestigio a Konoha al aceptar su invitación. Después de todo, aparte del daimyo del país del fuego, las otras naciones solo habían enviado ministros como representantes. Fue mi propia decisión. Si me excedí, por favor, castígueme. No te culpo. Este examen Chunin será todo menos pacífico, mantente alerta. Sí, mi señor. Un destello de alegría brilló en el corazón de Naomi Ichikawa. Comparada con Pakura, a quien le había negado el permiso para visitar Konoha, parecía gozar de mayor favor ante su señor. ¿Está disponible Lady Non? Deseo presentarle mis respetos. No hace falta, ha estado bastante ocupada últimamente. Ichikawa Naomi levantó la mirada, su expresión se llenó de anhelo. Entonces, ¿puedo servirle en este momento? Con eso, avanzó lentamente, acercándose cada vez más a Danzou. Un poco presuntuosa, pero cada vez comprendía mejor sus costumbres.
Sintiendo su nerviosismo, Danzou extendió la mano y le acarició suavemente la cabeza. Las medidas de seguridad para el daimyo del viento están en su lugar. El tercer Hokage, Hiruzen Sarutoubi, golpeó la mesa con el extremo de su pipa. Mañana, asigna más que Nouichi dentro de la finca. Asegúrate de que haya guardias Sambu dentro y fuera. La llegada del daimyo del viento sin duda aumentó el prestigio de Konoha, pero también introdujo riesgos potenciales. Si algo le sucediera, la reputación de Konoha sufriría un duro golpe. Las consecuencias podrían desencadenar una reacción en cadena mucho más allá de su control. Sí, señor Hokage. Chapter 145 The Tournament Begins. Temprano a la mañana siguiente, Danzou se estiró perezosamente, sintiéndose renovado y vigorizado. El cuerpo suave y curvilíneo tendido sobre el futón, combinado con la escena de absoluto desorden, exudaba un encanto incomparable. De hecho, el mundo ninja era mucho más colorido e indulgente que su vida anterior. Su dominio del Yatsu de transformación y la técnica del clon de sombra había anulado por completo la comprensión previa de Danzou. Si Pakura hubiera presenciado los acontecimientos de anoche, habría quemado a Ichikawa Naomi hasta convertirla en cenizas. Sin embargo, al final, Naomi también sufrió las consecuencias de su técnica clon de sombra. En cuanto se disipó, sufrió una convulsión y se desmayó, con los ojos en blanco. Danzou jugó con ella un poco más, pero al ver que aún no despertaba, abandonó a regañadientes sus pensamientos persistentes. En cambio, usó un yatsu curativo para ayudarla a recuperarse antes de irse. Mientras tanto, las rondas preliminares de los exámenes Chunin avanzaban rápidamente. Al mismo tiempo, las operaciones encubiertas de Root se hacían más frecuentes y muchos de sus miembros regresaban a la Tierra del Fuego. Aunque el mundo ninja parecía tranquilo en la superficie, debajo de él surgían corrientes subterráneas. Como corazón de esta tormenta, Konohagakure siguió siendo un escenario de jolgorio y celebración. Los principales clanes ninja contribuyeron con su fuerza para mantener la seguridad de los exámenes Chunin. Con la llegada del daimyo del País del Fuego, comenzaron oficialmente los exámenes Chunin. Una procesión entró al recinto, centrada en el daimyo del Fuego. No hay necesidad de formalidades, Hokage. Konoha prospera cada día. Todo esto es gracias al apoyo del País del Fuego, respondió respetuosamente Hiruzen Sarutoubi. Ah, sí, el cuarto Hokage no compartía ese sentimiento en aquel entonces. Ante estas palabras, Sarutoubi solo pudo forzar una sonrisa y responder humildemente, el daimyo bromea. Konoha siempre ha sido un fiel partidario del País del Fuego. Al observar la sonrisa aduladora del tercer Hokage, Hachi Hashisui, Yuga Hiashi y los otros líderes del clan detrás de él no pudieron evitar levantar las cejas. Según los principios del primer Hokage, el daimyo y el Hokage deberían ser iguales. No esperaban que el daimyo del fuego ejerciera tal dominio sobre Konoha. Aunque no tan radical como la postura de Minato, la dinámica de poder estaba claramente sesgada. A medida que el daimyo del viento y representantes de diversas naciones entraban al recinto, comerciantes y civiles también comenzaron a llenar las gradas. Danzou entró con la multitud y se sentó en un rincón apartado. Su mirada se dirigió a Hiruzen Sarutoubi, que estaba sentado sonriendo torpemente junto al daimyo del fuego en el centro. Junto al daimyo del fuego, la daimyo del viento, Ichikawa Naomi, vestida formalmente, participaba ocasionalmente en la conversación. Sin embargo, se veía visiblemente agotada y su rostro se mostraba lánguido. Los dos ancianos de Konoha se sentaron cerca, ofreciendo su apoyo, mientras varios líderes de clanes mostraban expresiones de disgusto. Orochimaru realmente tenía un sentido del humor excéntrico. Aún así, la resiliencia de Naomi era impresionante. Danzou había asumido que no aparecería hoy. Quizás sintiendo su mirada, Naomi rápidamente encontró a Danzou entre la multitud. Sus miradas se cruzaron y su cuerpo tembló involuntariamente. ¿Qué le pasa, mi señora? ¿Se siente mal?, preguntó preocupado Kouroutatane, sentado a su lado. Ella había notado claramente la repentina respiración errática de Naomi y el ligero aumento de su temperatura corporal. Estoy bien, probablemente no dormí bien anoche. Mientras las discusiones continuaban en las gradas VIP, las batallas en la arena comenzaron oficialmente. Konoha contra Tsunagakure, Iwagakure contra Konoha, Konoha contra Kusagakure, Konoha contra. Los enfrentamientos estaban claramente amañados. Aún así, los shinobi de Konoha eran evidentemente superiores en fuerza, manteniendo una tasa de victorias de 2/3. A juzgar por los vítores y gritos de los espectadores del pueblo, las batallas fueron muy entretenidas. Día 2, día 3. Al cuarto día, Danzou observaba los partidos con creciente interés, esperando que se desarrollara la situación. Señor Danzou, por dos se giró para ver a Kakashi, enmascarado como siempre, y a Mick Guy con su característico mono verde. Kakashi, chico, solo estoy aquí para observar el torneo. Ustedes dos deberían seguir manteniendo el orden. Sí, señor. Los dos se fueron y se dirigieron hacia el borde del lugar. Kakashi, sin embargo, tenía una expresión seria. Había notado la presencia de Danzou días atrás, pero había decidido no interferir. Sin embargo, hoy, el evidente movimiento de shinobi de los principales clanes alrededor del lugar hizo sonar las alarmas en su mente. Chico, quédate cerca de mí, podría pasar algo. Chico, solo entonces Mick Guy salió de su aturdimiento. Ya entiendo.
¿Pero qué es ese realmente Danzo-sama? ¿Cómo llegó a ser tan joven? Te lo explicaré más tarde. Solo quédate conmigo y no actúes imprudentemente hoy. No te preocupes. Ja, ja. Con la bestia azul de Kono aquí, nadie se atrevería a causar problemas, declaró, mostrando una impresionante patada giratoria. Una ola de vítores estalló entre la multitud cuando un joven guerrero Uchiha realizó un deslumbrante ataque combinado, derrotando a un oponente de Iwagakure. La próxima generación realmente supera a la anterior. El clan Uchiha es sin duda una piedra angular de Konoha, elogió el daimyo del fuego. Hiruzen Sarutoubi sonrió ante el cumplido, pero las siguientes palabras del daimyo hicieron que su expresión se endureciera. He oído que el clan Senju fue incluso más fuerte que los Uchiha. ¡Qué lástima! En ese momento, plumas blancas comenzaron a caer del cielo. Uno a uno, los espectadores, tanto nobles como comunes, se desplomaron inconscientes. Sarutoubi Hiruzen miró el hilo invisible alrededor de su cuello y habló en un tono frío. Daimyo, ¿qué significa esto? El daimyo del fuego se inclinó ligeramente hacia adelante, lamiéndose los labios con un brillo emocionado en sus ojos. Una voz familiar y ronca susurró en el oído de Hiruzen. Sensa, ¿no lo has descubierto ya? ¿Por qué sigues negándote a aceptar la realidad? Chapter 146. Funeral. Los espectadores comenzaron a desplomarse en Oulides, sucumbiendo a la inconsciencia. Todo el campo de batalla se sumió en el caos mientras los shinobi se enfrentaban entre sí en una frenética lucha cuerpo a cuerpo. Nadie sabía cómo Orochimaru había logrado introducir tantos enemigos. Auge. Una explosión estalló en la parte oriental del pueblo y del humo emergió la silueta de una enorme serpiente. Formación de las 4 llamas violetas por 4. Una densa barrera violeta cobró vida, sellando el campo de batalla y atrapando solo a 2 figuras dentro. ¿Te gusta, Sensa? Este es mi regalo para ti. Orochimaru se arrancó la mitad de la cara, revelando una sonrisa inquietante debajo. Sarutoubi Hiruzen, con los ojos cerrados, irradiaba un aura de profundo dolor. Orochimaru, debería haberte matado en ese entonces. Pero aún no es demasiado tarde. Orochimaru saltó hacia atrás justo cuando el suelo bajo Hiruzen se derrumbó. Sensa, así es como trata al daimyo, ¿no siente curiosidad por saber dónde está? En la Esati, Sarutoubi Hiruzen se rebeló, quitándose su túnica de Hokage. Los Anbu te sacarán las respuestas, declaró, formando rápidos sellos con las manos. Lanzamiento de la tierra, pantano del inframundo. Las piernas de Orochimaru se hundieron lentamente en la tierra que se ablandaba, pero su expresión permaneció inquietantemente divertida. Parece que el Sensa tiene mucha prisa. Ni un momento para recordar, no importa. Aún así, te traje un regalo. Mordiéndose el pulgar, untó con sangre un pergamino y liberó su sello. Con una detonación sorda, 3 cuerpos sin vida cayeron al campo de batalla. Los cadáveres pertenecían al daimyo del fuego, Utatane Kwaru y Mitokado Omura. Sus rostros, antes dignos, ahora estaban deformados e irreconocibles, desprovistos de toda vitalidad. Orochimaru. Un rugido de puro dolor y rabia brotó de Hiruzen. Toda compostura se hizo añicos, su anciano rostro se puso rojo carmesí mientras sus ojos se abrieron con furia. Mientras cargaba hacia Orochimaru, sus manos trazaron una secuencia de sellos. Orochimaru observaba con júbilo desenfrenado, describiendo una fina línea en su mejilla con un dedo largo y delgado. Todo su cuerpo temblaba de júbilo, y sus labios se estiraban en una sonrisa cada vez más amplia. Danzou, observando desde lejos, estaba igualmente intrigado. Orochimaru claramente estaba empujando a Hiruzen a una batalla desesperada. En otras partes del campo de batalla, los combates no eran menos absurdos. Un Anbu de élite y un simple invasor Chunin se encontraban enzarzados en una batalla muy igualada. ¿Cómo era posible? Y luego estaban Sisu y Hiazi. En lugar de reunir a sus clanes para apoyar a la aldea, habían optado por quedarse atrás y luchar personalmente, como si pilotearan mechas gigantes. Fuera de la formación de las 4 llamas violetas, numerosos shinobi observaban. Sin embargo, ninguno intentó romper la barrera para ayudar. ¿Dónde estaba el equipo de sellado? ¿Por qué Kakashi sujetaba a Midgai? ¿Y por qué ambos se dirigían al este? El Hokage estaba justo aquí. ¿Y qué pasa con el trío Inoshikacho? Danzou examinó el campo de batalla, no había ningún lugar a la vista. Tiseach, parecía que cada uno desempeñaba su propio papel en esta farsa. Dentro de la barrera Hiruzen se encontraba en apuros. A pesar de su experiencia, no había obtenido ninguna ventaja en la batalla. Respiraba entrecortadamente. Sensa, parece que realmente has envejecido. Aunque muera hoy, te eliminaré, Orochimaru. Rugió Hiruzen, golpeando el suelo con la palma de la mano. Una explosión de humo blanco surgió cuando emergió una figura enorme. ¿Qué pasa, Hiruzen? Orochimaru. Te dije que deberíamos haberlo liquidado entonces, gruñó Enma, con la mirada fija en el shinobi rebelde. Basta de charla, prepárense para la batalla. La mirada del tercer Hokage nunca se apartó de su antiguo estudiante, pero en lo más profundo, un escalofrío amargo se apoderó de su corazón. Desde dentro de la barrera, todavía podía ver el mundo exterior, y aún así, nadie venía a salvarlo. Incluso Kakashi se había ido. Hiruzen había depositado tanta confianza en él, que incluso lo consideraba el quinto Hokage. ¿Te preguntas por los shinobi y líderes de clan que están afuera, Sensa? Preguntó Orochimaru con desdén.
¿Te preguntas por qué nadie viene a ayudarte? Abrió los brazos de par en par y su rostro se iluminó con un deleite maníaco. Porque esperan tu muerte. Solo con tu muerte Konoha podrá encaminarse hacia el buen camino. Esta es la voluntad de toda la aldea. Hiruzen permaneció en silencio. Solo yo estoy dispuesto a celebrar un funeral para ti, para poner fin a tu era de decadencia. Las palabras de Orochimaru estaban cargadas de burla, pero la resolución de Hiruzen solo se endureció. Eres un peligro para Konoha. Aunque me cueste la vida, acabaré contigo. Ante esas palabras, algo cambió en la expresión de Orochimaru. Solo por un instante. Tal como dijo Danzou, has sido consumido por el poder, mintiéndote incluso a ti mismo. Los labios de Orochimaru se curvaron en una sonrisa burlona. Déjame despedirte como es debido, Sensa, Edo Tensa. 3 ataúdes de madera se levantaron del suelo, cada uno de ellos grabado con un kanji, 1, 2, y blanco. Hiruzen entrecerró los ojos. Sin dudarlo, lanzó una gran bola de fuego contra los ataúdes, pero las llamas se disiparon sin causar daño. Las tapas de los ataúdes se abrieron con un crujido. Primer Hokage, segundo Hokage, colmillo blanco. Cuando las fórmulas de sellado se activaron, la conciencia regresó al shinobi reanimado. Los ojos de Shirama se abrieron lentamente. Edo Tensa, te dije que no usaras esta técnica. Espera, Tobirama, ¿tú también? No es obra mía, murmuró Tobirama con los brazos cruzados. Pero debo decir que la técnica está perfeccionada. Tercer Hokage Akio Orochimaru. Sakumo Hetaki dio un paso adelante, con la confusión evidente en su rostro. Orochimaru rió entre dientes con sarcasmo. Aunque me encantaría darles tiempo para ponerse al día, me temo que debo acortar esta reunión. Con un sello manual, las expresiones de los 3 guerreros resucitados se apagaron y sus ojos se volvieron vacíos mientras se abalanzaban sobre Hiruzen. Hiruzen apenas pudo esquivarlo cuando gruesas raíces brotaron del suelo, intentando atraparlo. Orochimaru, profanar a los muertos es imperdonable. Bramó. Entonces díselo a ellos. No a mí, respondió Orochimaru, y su risa resonó mientras el campo de batalla se veía repentinamente envuelto en oscuridad. Incluso Danzou, observando desde afuera, sintió que su visión se oscurecía. Solo quedaron los sonidos de la feroz batalla, resonando en el vacío sofocante. Chapter 147, Shinigami. La oscuridad envolvió el campo de batalla mientras un destello de luz blanca atravesaba el aire. Serutoubi Hiruzen emitió un gruñido ahogado, saltando hacia atrás mientras formaba rápidamente sellos manuales y golpeaba el suelo con la palma. Varios muros de tierra se alzaron a su alrededor, formando una defensa improvisada. Jadeando pesadamente, le temblaban las manos. Un profundo corte le atravesaba el pecho, dejando al descubierto el hueso, y la sangre goteaba sin cesar al suelo. Solo después de enfrentarse a Colmillo Blanco, como enemigo comprendió realmente lo aterrador que era. A pesar de su aguda percepción, Hiruzen todavía no podía sentir la presencia de Colmillo Blanco. Los muros de tierra se agrietaron y se desmoronaron a medida que las raíces de los árboles se infiltraban lentamente en ellos, reduciéndolos a escombros. Hiruzen sabía que no podía permitirse esperar más. Si esto continuaba, quizá ni siquiera tendría oportunidad de contraatacar. Respirando profundamente, su mirada se volvió más decidida que nunca. Donde las hojas bailan, el fuego arde. La sombra del fuego iluminará el pueblo. Y nuevas hojas brotarán una vez más. Permíteme convertirme en el alimento que protege este gran árbol. Yatsu de clon de sombras. Lanzó a Enma al aire. En un instante, Enma se transformó en docenas de bastones de adamantio, entrelazándose alrededor de Hiruzen para formar una barrera densa. Justo cuando la técnica se completó, los muros de tierra finalmente se derrumbaron. Desde todas direcciones, innumerables ramas gruesas se alzaron hacia adelante, entrelazándose rápidamente alrededor de la jaula de adamantina. En cuestión de momentos, envolvieron por completo la defensa de Hiruzen. Sin embargo, Hiruzen no mostró intención de escapar. Sus manos seguían tejiendo sellos. Gap. La presión de las ramas deformó los bastones de adamantio, provocando un gemido de dolor en Enma. Espera, Enma. En el momento en que las palabras salieron de su boca, un fino chorro de agua atravesó las capas exteriores del enredo de madera, deslizándose por los huecos de la prisión de adamantina, y empalando el abdomen de Hiruzen. Apretando los dientes por el dolor, lanzó una última mirada hacia afuera, como si mirara más allá de las capas de ramas para contemplar Konohagakure. Orochimaru, no puedo permitir que continúes con tus malas acciones. Ven conmigo al infierno. Sigue la muerte del Seged. Con la rotunda declaración de Hiruzen, una enorme figura espectral se materializó. Su grotesca máscara mostraba una sonrisa amenazante, un rosario en una mano y una daga corta entre los dientes. Se cernía sobre el campo de batalla, observando a los insignificantes seres que se encontraban abajo. Un aura sofocante de pavor espiritual invadió la zona. Colmillo Blanco y el segundo Hokage, todavía bajo el control de Edo Tensa, se movieron instintivamente al lado de Orochimaru, haciendo guardia. Cerca de allí, escondido entre las imponentes ramas de Mokuton, Danzou observó en silencio la enorme figura espectral. ¿Es este Yatsu realmente una existencia tan parecida a un insecto? ¿No puede Orochimaru verlo? ¿O soy el único aquí capaz de percibirlo? ¿Qué es este Shinigami? Para la percepción sensorial de Danzou, la entidad parecía un alma externa, algo ajeno a este mundo. Parecía una proyección, conectada al alma de Hiruzen. El Shinigami se movió.
Sin que Orochimaru lo supiera, su enorme brazo se extendió a través de la forma espectral de Hiruzen, dividiéndose en tres y alcanzando al primer Hokage, al segundo Hokage y a Colmillo Blanco. Como un ataque teledirigido inevitable, los tres fueron capturados al instante. Sus cuerpos se pusieron rígidos y luego se desplomaron. La técnica del Edo Tensa comenzó a desentrañar su significado. Hojas de papel se desprendieron de sus formas, revelando los cuerpos sacrificiales que ocultaban. ¿Qué hiciste? El rostro de Orochimaru se retorció de sorpresa. Antes de que pudiera hacer sellos manuales, su cuerpo se congeló de repente. En ese momento, finalmente lo vio. La imponente figura espectral, la enorme mano que se extiende dentro de su propio cuerpo, y el alma atada de Hiruzen lo miró con una resolución inquebrantable. Orochimaru, ven al infierno conmigo y arrepiéntete. ¿Me estás tomando el pelo? Una fuerza aterradora tiró de su esencia, una sensación desgarradora que le desgarraba el alma. Por primera vez, Orochimaru se sintió impotente, con un miedo incontrolable filtrándose en su corazón. No, luchó con todo lo que tenía, pero fue inútil. El brazo del Shinigami continuó sacando su alma de su cuerpo, casi extraída a la mitad. Entonces, una voz tranquila resonó en su oído, como una salvación divina. Entiendo que quieras celebrar un funeral para nuestro maestro, pero ¿de verdad piensas morir con él, Orochimaru? Danzo. Los ojos de Orochimaru se abrieron de par en par. Su cuerpo temblaba, incapaz de hablar, pero su mirada rebosaba desesperada voluntad de vivir. Danzo. Aunque no estaba atado al Shinigami y no se podía escuchar ningún sonido externo, Danzo aún escuchaba la voz de Hiruzen, junto con una hostilidad inconfundible. Si a Hiruzen le quedara algo de fuerza, Danzo sospechaba que habría intentado derribarlo también. Danzo recuperó un pergamino de sellado, una máscara y un clon de Zetsu blanco. Orochimaru, hagamos un experimento juntos. Si eres tú, seguro que sobrevivirás. Su Mangekyou Sharingan cobró vida cuando colocó la máscara Shinigami sobre el rostro de Orochimaru. Orochimaru, que se resistía con desesperación, se quedó completamente rígido. Intrincados patrones de sellado se extendieron rápidamente desde la máscara, cubriendo todo su cuerpo. El brazo del Shinigami liberó abruptamente el alma de Orochimaru y en lugar de eso se abalanzó sobre Danzo. Oh, entonces desconsciente, sabe lo que intento hacer, pero aunque seas el Shinigami, este sigue siendo el reino de los mortales. Mangekyou Sharingan Tenshin. El brazo del Shinigami, que había atravesado el alma de Hiruzen para alcanzarlo, de repente explotó en fragmentos. Al mismo tiempo, Orochimaru, ahora como una marioneta, comenzó a formar una rápida serie de sellos manuales. Los patrones de sellado que cubrían su cuerpo se volvieron aún más brillantes. La máscara de su rostro pareció cobrar vida. El Shinigami en el vacío también parecía estar congelado en su lugar, resonando con la presencia de la máscara. Cuando Orochimaru completó el ritual, reunió chakra en su mano, formando una hoja afilada. Y sin dudarlo, se abrió el estómago. Salieron a borbotones sangre y entrañas. En ese mismo momento, el Shinigami, más allá del control de cualquiera, alzó su daga y se abrió el vientre. Un alma se liberó desde dentro. Mangekyou Sharingan Tenshin. El alma de Namikaze Minato, el cuarto Hokage, fue atraída a la conciencia de Danzo. La figura sombría del Shinigami apretó su agarre en la espada corta, mirando fijamente a Danzo. Abrió la boca de par en par e inhaló con fuerza. Las almas del primer, segundo y tercer Hokage, junto con Colmillo Blanco, fueron rápidamente atraídas hacia sus fauces abiertas. Me llevaré este. Puedes llevarte 3. Pero yo me llevaré 2. Dan señaló el alma de Colmillo Blanco, con sus Sharingan fijado en el Shinigami. Antes de que Dan pudiera terminar su frase, el alma del tercer Hokage se encendió repentinamente. Incluso Dan pudo oír sus gritos desgarradores. La sombra del Shinigami se hizo más densa y su presencia se volvió aún más aterradora. Si estuvieras aquí en persona, no tendría ni una palabra que decir. Pero ahora mismo, Dance ya no se contuvo, liberando toda la intensidad del aura de su propia alma. La fuerza de la energía de su alma rivalizaba, e incluso superaba, la de la sombra del Shinigami. Las dos formidables presencias chocaron, sin que ninguna se diera ni un ápice. Aunque consumas todos tus sacrificios, esta alma es mía. La voz de Danzo transmitía una determinación inquebrantable. Las llamas que consumían el alma del tercer Hokage se fueron apagando gradualmente. El Shinigami dirigió una mirada profunda y persistente a Danzo antes de abrir las fauces y tragarse las 3 almas restantes. Mientras la figura sombría se desvanecía lentamente, el alma de Colmillo Blanco quedó flotando en el aire. Danzo extendió la mano y la atrajo hacia su conciencia. Todavía podía sentir la presencia persistente y la marca dejada por el Shinigami. El mensaje era claro: cuando Danzo finalmente muriera, el Shinigami vendría personalmente a reclamar su alma como compensación. Qué mezquino. Parece que el Shinigami no es más que una entidad excepcionalmente poderosa después de todo. Incluso sopesó pros y contras, lejos del concepto intocable de una deidad. ¿Cómo está Orochimaru? ¿Sigue vivo? Cerca de allí, el cuerpo de un Zetsu blanco había comenzado a transformarse, adoptando gradualmente la forma de Orochimaru. Incluso se lamía los labios con frecuencia. ¡Qué excelente recipiente! Los ojos de Orochimaru brillaron mientras se familiarizaba rápidamente con los intrincados detalles del cuerpo del Zetsu blanco. Por tu culpa, estoy endeudado. Trabaja para mí durante 10 años para saldarla, o puedes ir a hacerle compañía a los Shinigamis.
Si a mi señor no le importa que los Eketsuki me estén persiguiendo, estaré más que feliz de complacerlo. Chapter 148 The Shift of Power. Con la cooperación de los clanes principales, Konohagakure estabilizó rápidamente la situación. A medida que llegaban informes de daños de todas partes, se hizo evidente que la destrucción causada por la invasión fue mucho menos grave de lo previsto. Aparte de las muertes del tercer Hokage y 2 ancianos, las bajas civiles y shinobi fueron mínimas. Sin embargo, entre los nobles que habían acudido a presenciar los exámenes Chunin, 2 ministros y un general del país del agua murieron en el ataque, además del daimyo del país del fuego, el único superviviente entre sus iguales. Konoha envió rápidamente mensajes a la capital del país del fuego y al país del agua expresando sus condolencias. Al mismo tiempo, emitió un comunicado a las 5 grandes naciones, declarando oficialmente que el ataque fue orquestado por Iketsuki de Megakure como parte de su plan aplastar a Konoha. El comunicado detallaba las cuantiosas pérdidas sufridas por Konoha, incluyendo la muerte del tercer Hokage y 2 ancianos. Además, se proporcionó una lista de los ninjas rebeldes de rango S de Iketsuki, y la recompensa por Orochimaru se elevó a 100 millones de RY. Con este anuncio, Konoha declaró formalmente a Megakure y Iketsuki como fuerzas enemigas. Al segundo día, durante una reunión del Consejo Jin, aunque Dance no había asumido el título de Hokage, su prestigio superaba con creces el de cualquier líder anterior. Root había absorbido tanto al Anbu como la autoridad que antes ostentaban los 2 ancianos fallecidos. Desde la muerte de Minato, Konoha ha permanecido inactiva durante demasiado tiempo. Es hora de que el mundo ninja recuerde la fuerza de Konoha. Con el respaldo de un poder militar abrumador y el amplio apoyo de las fuerzas shinobi, Dance destituyó inmediatamente a un grupo de funcionarios anticuados de la administración. Muchos puestos clave en el cuerpo médico, el departamento de educación y la Anbu, antes dominados por el clan Sarutoubi, fueron eliminados y reasignados a miembros de élite de los principales clanes y a prominentes shinobi civiles. Ordenó a todos los estacionados fuera de la aldea que regresaran de inmediato y declaró el estado de alerta para la guerra en Konoha. Además, restableció las políticas de la administración del cuarto Hokage, incluyendo la reforma del cuerpo de guardianes del fuego, que se dividió en una oficina de supervisión, una oficina de ejecución y una fuerza de tareas especial. Cada clan principal debía presentar una lista de sus miembros de élite para estas divisiones. La firmeza y las acciones decisivas de Dance entusiasmaron a toda la fuerza shinobi. Si bien era evidente que Dance no mostraría favoritismo hacia ningún clan en particular, la forma en que expandió el poder de Konoha significó que habría más recursos disponibles. Los clanes principales confiaban en que, dada su superioridad sobre los shinobi civiles, podrían obtener ventajas significativas. El tercer día, se celebró el funeral del tercer Hokage según lo programado. Una ligera llovizna cubría la aldea, haciendo aún más pesada la atmósfera, ya de por sí sombría. Los jefes de los principales clanes ya habían presentado sus respetos y se habían marchado. Mientras tanto, una larga fila de oldinos avanzaba uno a uno, cada uno depositando una pequeña flor blanca ante el monumento. No parece muy feliz, Dance-sama. Simplemente me disgusta el cliché de que siempre llueve cuando alguien muere, pero no esperaba que asistieras al funeral. De pie detrás de Dance, Orochimaru estaba vestido con atuendo Anbu, su aura misteriosa aún perceptible a pesar de la máscara y el impermeable. No tenía nada más que hacer, así que vine a observar. ¿De verdad están de luto?, preguntó Orochimaru mientras observaba a los oldinos depositar sus flores en silencio. Tal vez. Con eso, Dance se dio la vuelta y se alejó, sin dejarse intimidar por la llovizna. ¿Ya te vas? Sí. Antes de que el daimyo del país del viento se vaya, lo visitaré en nombre de Konoha para fortalecer los lazos diplomáticos. Puedes quedarte aquí y llorar la pérdida. Hiruzen descansará en paz. Al llegar a la residencia temporal del daimyo del viento, la seguridad se había reforzado considerablemente. Dance estaba acompañado por Shikaku Nara y 4 miembros raíz recientemente nombrados de la división administrativa. Al llegar a la entrada se produjo un encuentro inesperado. Tú. Anko Mitarashi se quedó allí, señalando a Dance, momentáneamente sin palabras. Jin de Elite Mitarashi Anko, ¿tienes algo que contarle? La expresión de Dance permaneció indiferente mientras se dirigía a ella con frialdad. No, nada. Su cara se puso roja y parecía completamente nerviosa. Entonces haga su trabajo correctamente y continúe vigilando las instalaciones. Sin decir otra palabra, Dance pasó junto a ella y entró en la residencia del daimyo. Ese sí, Dance-sama. Shikaku y los miembros de Root lo siguieron de cerca, maniobrando alrededor de Anko, todavía aturdida, mientras entraban. Dance había venido para tratar asuntos oficiales. Además del daimyo del viento, también estaba presente la delegación de Sunagakure, que había asistido a los exámenes Jin. Liderando las conversaciones, Dance impulsó una colaboración más estrecha entre ambas naciones. Konoha propuso exportar alimentos al país del viento a cambio de valiosos minerales. Sunagakure también encargó grandes cantidades de armas a Konoha. Además, Konoha enviaría shinobi médicos a Sunagakure a cambio de acceso a su avanzada tecnología de marionetas protésicas y técnicas secretas basadas en el alma. También se estableció una alianza comercial, con acuerdos para que Konoha proporcionara seguridad a los convoys comerciales entre las dos naciones. Estos acuerdos fueron mutuamente beneficiosos y aseguraron ventajas para ambas partes. Tras la reunión formal, esa misma noche,
el daimyo del viento invitó a Dan a unas negociaciones privadas. A pesar de diversas tácticas persuasivas, incluyendo el apoyo del Kesekaga Pakura de Sunagakure y de la propia Kurenai Yuji de Konoha, Dan se mantuvo firme. Incluso cuando le ofrecieron ampliar las rutas comerciales a través del país de los ríos y mayores incentivos económicos, se mantuvo firme en la posición dominante de Konoha en las negociaciones. Cuando las discusiones terminaron al amanecer, el daimyo del viento, sin palabras y visiblemente frustrado, no tuvo más opción que ceder. Mientras Konoha hacía una rápida transición hacia su nuevo liderazgo, el resto del mundo ninja se sumía en el caos. Tras la muerte del daimyo del fuego, la capital solo envió una carta formal de condena antes de sumirse en el caos político. Diversas facciones comenzaron a competir por el poder, cada una apoyando a su propio candidato para el heredero del daimyo. Muchos nobles se unieron a la lucha, buscando expandir su influencia. Pero la lucha por el poder pronto se tornó sangrienta cuando uno de los posibles sucesores del daimyo fue asesinado. Lo que comenzó como una contienda política rápidamente se convirtió en violencia abierta. Los soldados se reunieron alrededor de la capital, mientras que se contrataron shinobi mercenarios en cantidades cada vez mayores, que aparecían con frecuencia cerca de la ciudad. La capital del fuego envió una solicitud a Konoha para proteger al heredero del daimyo, pero Dan se negó rotundamente, citando el acuerdo de larga data de que los shinobi no deben interferir en la sucesión del daimyo. Así, el equilibrio de poder en el mundo ninja continuó cambiando, con Konoha manteniéndose firme bajo su nuevo liderazgo. Chapter 149. Kakashi and his father había pasado medio mes, y era como si el tercer Hokage hubiera sido olvidado. La aldea de Konohagakure había vuelto a la calma. Los ninjas y los Oldinous reanudaron sus respectivas tareas y, si cabe, estaban más ocupados que nunca. Danzou miró fijamente la pila de documentos sobre su escritorio, sintiendo un poco de arrepentimiento. Nunca debió encargarse de este lío. No estaba seguro de si Tsunade regresaría al enterarse de la noticia. Danzou nunca había aspirado a ser Hokage, no tenía ni el tiempo ni la energía para ello. Además, Root ya tenía control sobre Sunagakure, Kirigakure, Konohagakure y una vasta porción del país del viento. ¿Por qué un rey se rebajaría a ser un simple gobernador? En comparación con el título de Hokage, Danzou prefería ser el que estaba detrás de escena, moviendo los hilos. Ronin Root nunca le exigió estar sentado en un escritorio todo el día, enterrado en papeleo. Desafortunadamente, Non estaba actualmente supervisando la infiltración y el control de la Tierra del Agua y la Tierra del Fuego, dejándola demasiado ocupada para ayudarlo. Kebutou, convoca a Kakashi. Sí, señor. La figura de Kebutou apareció por un instante antes de desaparecer de nuevo. No mucho después, señor. Kakashi, ¿estarías dispuesto a asumir más responsabilidad? Seguiré tus órdenes. Entonces, te nombro líder del cuerpo Jounin de Konohagakure. Si es posible, también espero que asumas el cargo de asesor principal del Hokage. Kakashi era sin duda el candidato ideal. Era muy capaz, poseía una gran fuerza de combate, no tenía vínculos con ningún clan importante y era bastante respetado en la aldea. Aunque, al igual que en la línea temporal original, había sufrido la pérdida de su padre por suicidio y las muertes de Obito y Rin, la intervención de Danzou lo había ablandado un poco. Había perdido algo de su fría indiferencia y ganado un toque más de humanidad. Más importante aún, su ideología fue profundamente influenciada tanto por Root como por el cuarto Hokage. En cierto modo, era un verdadero heredero de la versión de Root de la voluntad del fuego. Sí, señor. Danzou pretendía que Tsunade asumiera el cargo de Hokage. Muy pocos conocían este plan, pero Kakashi era uno de ellos. Mirando a Kakashi, que estaba frente a él con respetuosa compostura, Danzou preguntó, «Kakashi, ¿no hay nada que quieras preguntarme?» Kakashi levantó la cabeza, su expresión se relajó cuando se encontró con la mirada de Danzou. «Confío en la voluntad del fuego que usted defiende, señor. También creo que jamás dañaría a Konohagakure. En cuanto a mis dudas, saber o no saber no importa». Después de un breve silencio, Danzou volvió a hablar. «Ese hombre es Obito. Fue engañado por Hachihamadore y Setsu Negro, lo que provocó la tragedia de Minato y Kusina». Aunque la expresión de Kakashi permaneció serena, Danzou aún notó el ligero temblor en sus hombros. Este desafortunado niño, al menos tenía un corazón fuerte. En cuanto a tu padre, el colmillo blanco, supongo que ya te has formado tu propia opinión sobre lo que realmente ocurrió entonces. La reputación de tu padre había crecido demasiado, amenazando la posición del tercer Hokage. Al final, Hiruzen priorizó el puesto de Hokage sobre tu padre. Lo abandonó. Danzou habló con tono sereno, culpando con naturalidad al tercer Hokage. No se sentía culpable por ello, después de todo, él no lo había orquestado. De hecho, su yo pasado, cegado por las maniobras políticas, simplemente había sido un peón en el plan mayor de Hiruzen. Todo el asunto había sido planeado por el tercer Hokage, Tserutoubi Hiruzen. Sin su aprobación tácita, Danzou jamás habría podido actuar por su cuenta. Yo también tengo parte de responsabilidad por lo ocurrido. El Yatsu de reanimación de Orochimaru revivió a tu padre, como habrás oído. Con una técnica secreta, preservé su alma.
Ruth ha estado cultivando un cuerpo adecuado para él, y pronto tu padre resucitará. Un destello de luz brilló en los ojos de Kakashi antes de preguntar vacilante ¿qué pasa con Minato-sensei? Los cuerpos de Minato y Kusina fueron preservados en Ruth luego del incidente del 9 colas. Un largo silencio cayó entre ellos. Finalmente, Kakashi habló lentamente, ¿puedo ver a mi padre? Danzou asintió y su Sharingan giró en un patrón Manheki. Una ola de mareo se apoderó de Kakashi. Cuando volvió a abrir los ojos, se encontró parado bajo un cielo oscuro, frente a una vieja casa familiar, igual que la tarde en que había regresado de una misión hacía tantos años. Desde que se mudó para alquilar un lugar, rara vez había regresado aquí. Reprimiendo las emociones que surgían en su interior, entró. Los muebles, la decoración, todo estaba tal como lo recordaba. Paso, paso, paso. Caminó hacia la habitación de su padre con el corazón latiéndole con fuerza. Tras respirar profundamente, abrió la puerta del shouji. No hubo ninguna pesadilla manchada de sangre, solo la imagen de Sakumo Hetaki arrodillado en silencio, respirando, con el corazón latiendo, vivo. Has vuelto. Esa voz familiar disipó instantáneamente la tensión de Kakashi. Sí, padre. Como siempre, se arrodilló frente a Sakumo. Como estuvo la misión, todo salió bien. Danzo-sama me ha nombrado líder Jounin y espera que me convierta en el asesor principal del Hokage. Pero no bajes la guardia. Ser líder Jounin no es fácil. Si tienes alguna pregunta, siempre puedes preguntarme. Por primera vez en mucho tiempo, Kakashi miró de verdad el rostro de su padre. Sus rasgos familiares y decididos le resecaron la garganta, dejándolo momentáneamente sin palabras. Después de un rato, una extraña expresión gentil cruzó el rostro de Sakumo. Ha soportado mucho a lo largo de los años. Kakashi ya no pudo contenerse. No, todos han sido buenos conmigo. Tuve a Obito y a Rin, a Minato-sensei, a Kusina-sensei, al capitán, al zorro, al señor Danzou e incluso a Gai. ¿Recuerdas al niño con el tazón cortado de cuando me llevaste a la escuela? Sakumo escuchó pacientemente mientras Kakashi le contaba su vida. De vez en cuando, asentía. Pasó el tiempo y, finalmente, Kakashi se dio cuenta de que había estado hablando demasiado. Se quedó en silencio. Solo entonces habló Sakumo. El año pasado, una de tus subordinadas te confesó sus sentimientos. ¿Te gusta, verdad? ¿Por qué no aceptaste? Deberías sentar cabeza. Kakashi se quedó desconcertado. Padre, ¿cómo lo sabes? Siempre he estado aquí, nunca me he ido. El corazón de Kakashi tembló ante esas palabras, pero Sakumo rápidamente lo devolvió a la realidad. Deja de leer los libros de Jiraiya. A tu edad, ya estaba casado con tu madre. Sí, padre. Aparte de la alegría, Kakashi también sintió un poco de vergüenza. Así que su padre nunca lo había abandonado realmente después de todo. Sakumo asintió. Al verte ahora, puedo estar tranquilo. Es hora de volver con tu madre. En cuanto a revivirme, dile a Danzou que me niego. Esto, Kakashi dudó, incapaz de aceptarlo. Pero Sakumo no le dio oportunidad de discutir. Has crecido. Deberías vivir tu propia vida y yo debería encontrar mi propia paz. Se miraron a los ojos durante un largo rato antes de que Kakashi finalmente bajara la cabeza. Sí, padre. Sakumo sonrió cálidamente y su cuerpo comenzó a brillar. Cuida la vieja casa y las camelias del jardín. Se lo prometí a tu madre. Esa tarea ahora es tuya. Sí, padre. Y asegúrate de que el clan Hetaki prospere. Si es posible, cásate con más de una esposa. Lo haré. Chapter 150. Tsunada Jiraiya Danzou podía sentir claramente todo lo que acababa de ocurrir dentro del espacio del alma. La energía del alma de Colmillo Blanco se había disipado, su espíritu se volvió puro y libre de las limitaciones del espacio del alma. Esto le dio a Danzou una nueva comprensión de la naturaleza de las almas. Parecía que incluso Edo Tensa sería incapaz de invocar su alma nuevamente. La mirada de Kakashi se aclaró gradualmente a medida que se retiraba del espacio del alma. Señor Danzou, vi todo lo que pasó. Como fue decisión de tu padre, debemos respetarla. Ve a descansar por ahora. Sí, Danzo-sama. Después de que Kakashi se fue, una voz que no había sido escuchada hacía mucho tiempo resonó en la mente de Danzo. Din, has obtenido el reconocimiento de un personaje importante de la trama Kakashi. Enlace del destino en progreso. Adquirido, instinto de combate, siempre que tenga la oportunidad, no importa lo poderoso que sea mi oponente, siempre puedo luchar hasta empatar. Una ulide de euforia recorrió su alma mientras el espacio del alma se expandía y sus colores se profundizaban. La presencia de su secretario oculto y guardaespaldas, Kebutou, junto con Uzuki Yugao, se hizo vívidamente clara en su percepción. Incluso podía sentir la ilusión de que podía captar directamente sus almas con su mente. Aunque ya había experimentado esa sensación antes, la sensación de que su alma se fortalecía nunca dejaba de fascinarlo. Recuperando la compostura, Danzou miró la habilidad, instinto de combate, sintiéndose algo sin palabras. ¿En serio? ¿Qué tipo de habilidades eran estas? Originalmente, había planeado resucitar a Colmillo Blanco para obtener el reconocimiento de Kakashi, pero las cosas habían tomado un giro inesperado. Una leve sonrisa apareció en los labios de Danzou mientras volvía a revisar los documentos. En poco tiempo, se hizo público el anuncio oficial del ascenso de Kakashi a líder Jounin. Los principales clanes de Konoha reconocieron de inmediato la importancia de esta acción. Después de todo, entre los líderes Jounin anteriores se encontraban figuras como Colmillo Blanco y Orochimaru,
ambos individuos que habían estado cerca del centro del poder. Cementerio de Konoha. Una lápida adornada con flores frescas. Una suave brisa mecía los pétalos. Kakashi permaneció de pie perezosamente frente a la tumba, ya no agobiado por su dolor pasado. Se oyeron pasos acercándose desde atrás. Kakashi, señora Tsunade, señor Jiraiya. Kakashi se giró y lo saludó con calma. Tsunade dio un paso adelante y colocó un ramo de crisantemos frente a la lápida. Jiraiya estaba junto a Kakashi, mirando la tumba con una expresión complicada. Escuché lo que le pasó a Colmillo Blanco por los Oldinoos. Nunca imaginé que Senza. A Jiraiya le resultó difícil expresar sus pensamientos con palabras. Acababan de regresar a Konoha, y la primera noticia que recibieron fue la revelación pública de Danzou de la verdad detrás de la muerte de Colmillo Blanco, completa con documentación. Al mismo tiempo, Danzou también había declarado abiertamente que, como alguien que había cometido sus propios errores, no era apto para ocupar el puesto de Hokage. El puesto de Hokage se decidirá mediante una votación abierta Jounin en medio mes. ¿Por qué mencionar a ese viejo? Debería haber muerto hace siglos. La expresión de Tsunade se ensombreció de irritación. Tsunade. Jiraiya suspiró para sus adentros. Sabía que, a pesar de sus palabras, Tsunade aún sentía algo por el tercer Hokage. De lo contrario, no habría regresado a Konoha. Pero regresar y encontrarse inmediatamente con evidencia innegable de las fechorías del tercero, todo eso es cosa del pasado, dijo Kakashi con su habitual tono tranquilo. Tsunade abrió la boca como si fuera a decir algo, pero al final guardó silencio. Tras una última mirada a la lápida, se dio la vuelta y se alejó. Tsunade, ¿a dónde vas? Jiraiya le lanzó a Kakashi una mirada de disculpa antes de correr tras ella. En la entrada del cementerio. Espérame, ¿no quedamos en visitar la tumba del anciano? ¿Qué tal si compramos unas flores de camino? Tsunade se detuvo en seco, con expresión impaciente. ¿Quién quiere visitarlo? Si quiere flores, que se las pida a Colmillo Blanco. Nunca debí haberte escuchado y haber vuelto a Konoha. Tsunade, Jiraiya. La repentina aparición de Danzou interrumpió la conversación, aunque la atmósfera permaneció tensa. ¿Quieres algo de beber? Yo invito. Si Danzou-sama me lo ofrece, sería un tonto si me negara. Jiraiya aceptó la invitación, pero miró con cautela a Tsunade. Vamos, Tsunade. Al ver que ella no rechazaba la oferta de plano, Jiraiya sonrió y la siguió. Una sala privada en el bar del clan Akimichi. Trago. Tan pronto como se sentó, Tsunade bebió 3 botellas de sake en rápida sucesión antes de hablar. ¿Mataste a ese bastardo de Orochimaru? Sabes tan bien como yo que no es tan fácil de matar. Y Serutoubi murió como le plació. ¿A quién le importa la muerte de ese viejo? El rostro de Tsunade se ensombreció de furia. Orochimaru se atrevió a profanar el alma de mi abuelo. Ese bastardo. Con un fuerte crujido, la botella de sake que tenía en la mano se hizo añicos contra la mesa. Danzou se giró hacia Jiraiya, quien simplemente ofreció una sonrisa incómoda y miró hacia otro lado. Con razón no puedes conquistarla, te lo mereces. Danzou suspiró internamente antes de hablar. Él enfrentará el castigo que merece. Tsunade, sin embargo, le dirigió una mirada irritada. Y a ti, solo ver tu cara de joven me molesta. Al verla apretar los puños, Danzou exhaló bruscamente y su mirada se agudizó en respuesta. Tsunade, no tientes a la suerte. Sus miradas se cruzaron y la tensión crepitó entre ellos. Tsunade, cálmate. Jiraiya se levantó rápidamente, intentando calmar la situación. Auge. Una figura salió volando a través de la pared. Tsunade volvió a sentarse, exhaló y abrió otra botella de sake. Danzou miró el agujero en la pared antes de volverse hacia Tsunade. Te estoy nominando para el próximo Hokage. No me interesa. Déjame en paz. Dio otro trago. No te pedía tu opinión. Simplemente te informaba. Para mí, la existencia de Konoha no es una necesidad. Danzou. Tsunade golpeó sus manos sobre la mesa, rompiéndola en pedazos. Ahora parecía un depredador a punto de atacar. Danzou, sin embargo, permaneció imperturbable, su voz fría e indiferente. La filosofía de Root es unificar el mundo ninja, acabar con el caos, establecer el orden y proteger a los débiles. Konoha es solo un vehículo para ese objetivo, pero no es el único. Buena esta historia, ¿no? Si te está gustando, no olvides darle like al video. Y ahora que ya lo hiciste, sigamos. Chapter 151 de Hyuga Clan pasó rápido medio mes. Durante la ceremonia de inauguración del quinto Hokage, Danzou le entregó el sombrero de Hokage, el símbolo del poder, a Tsunade. Luego dio un paso atrás, observando en silencio cómo Tsunade recibía los vítores y la aceptación de los Oldinoos. Danzou-sama, ¿cómo la convenció? Al girar la cabeza, Danzou vio que Jiraiya había aparecido de alguna manera a su lado, mirándolo con curiosidad. Le dije que si se negaba, tendrías que aceptar el puesto. Aceptó de inmediato. Si no quieres decírmelo, solo dilo. Jiraiya soltó una risita incómoda, frotándose la nariz. Mientras observaba a Tsunade pronunciar su discurso, Danzou habló con indiferencia. Jiraiya, quédate en Konoha. La aldea te necesita. Contigo, los clanes de la aldea y todos los demás aquí, no soy tan importante. Además, confío en que Tsunade hará un buen trabajo como Hokage. Su mirada estaba llena de confianza al observarla. Amar a Konoha no basta para ser un buen Hokage, basta con mirar a Hiruzen.
Si te quedas, a Tsunade le resultará más fácil. Jiraiya dudó un poco. Danzou continuó, yo también quiero que te conviertas en el maestro de Naruto. Si eres tú, Minato se sentirá cómodo. Aunque Kushina podría no estar muy feliz con ello. Bien, pero solo por 3 o 5 años, máximo. Sabes que no puedo estar quieto mucho tiempo. Jiraiya se rascó la nuca y rió con ganas. Danzou asintió levemente, sin molestarse en responder más a las pellizcades de Jiraiya. ¿Creías que podías escapar? Quédate y haz tu trabajo como es debido. A la entrada del recinto del clan Hyuga, Danzou llegó como invitado. Disculpe las molestias, Danzou-sama. Hisashi bajó la cabeza con vergüenza y gratitud antes de guiarlo al interior. Danzou, acompañado por Kebuto Uyakushi y Yuga Uzuki, lo siguieron hasta la gran propiedad de los Hyuga. Esta no era la primera visita de Danzou. A lo largo del camino, cada miembro del clan Hyuga con el que se encontraban se inclinaba en señal de saludo, manteniendo su estricta disciplina en todo momento. A la entrada de un espacioso salón, 2 sirvientas arrodilladas abrieron las puertas. Dentro, Hyasi ya esperaba, junto con 3 ancianos de la familia principal del clan Hyuga. Señor Danzou, por 4, no hay necesidad de formalidades, Hyasi. Cuando Danzou tomó asiento, el ambiente se distendió notablemente. Naturalmente, los intercambios de cortesía eran inevitables. Aunque a Danzou no le gustaban especialmente ese tipo de cumplidos, sabía cómo jugar el juego. El tema central de discusión fue, por supuesto, la asignación de beneficios dentro del departamento regulatorio del País del Fuego. Como uno de los clanes más influyentes de Konoha, los Hyuga ciertamente tenían derecho a una parte. Danzou ya había llegado a un entendimiento con Hyasi sobre este asunto. Sin embargo, para los 3 ancianos que no lo sabían, la noticia fue bastante grata. Una vez concluidas las discusiones, los sirvientes trajeron una variedad de platos. He oído que el clan Hyuga tiene un joven prodigio con mucho talento, Hyuga Niji, así como a la hija de la familia principal, Hyuga Hinata. ¿Podría tener el placer de conocerlos? Dada la petición de Danzou, el grupo, que había estado teniendo una conversación agradable, naturalmente no tenía motivos para negarse. Poco después, una criada trajo a los 2 niños. En comparación con Hinata, que parecía tímida y algo asustada, Niji, de 6 años, permaneció tranquilo, imperturbable ante la situación. Sin embargo, la mirada de Danzou se detuvo en Hinata por un momento, un destello de interés brilló en sus ojos. Notificación del sistema, consigue el reconocimiento de un personaje clave de la historia, Yuga Hinata. Estado, sin voluntad propia, advertencia, el tiempo fluye como un gran río. Aunque crees ondas, siguen siendo solo ondas. Danzou desvió su mirada hacia Niji sin traicionar ninguna emoción. Como se esperaba del prodigio del clan Hyuga, no es menos talentoso que el hijo de Fugaku. A través de sus habilidades sensoriales, Danzou pudo notar que Niji, aunque era solo un estudiante reciente de la academia, ya tenía signos de desarrollo de chakra dentro de él. Sus palabras de elogio trajeron satisfacción a los miembros Hyuga presentes, especialmente con la comparación implícita con los Uchiha. Danzou continuó, escuché que es el hijo de Hisashi. ¿Por qué no lo unimos a la nueva generación de Root? Los 3 ancianos intercambiaron miradas antes de que Hyasi tomara la decisión directamente. Para Niji ganar el reconocimiento de Danzou-sama es un gran honor. Danzou sonrió levemente antes de hacerle una seña a Hinata, que todavía estaba nerviosa. Ante el asentimiento de aprobación de Hyasi, Hinata se acercó vacilante a Danzou. Tan pequeño, tan lindo, cabeza gacha, tímido y vergonzoso. Entonces esta es la futura princesa. Danzou tuvo el repentino deseo de acariciarle la cabeza, pero considerando que Hyasi estaba mirando, se contuvo. Es realmente adorable. Creo que te convertirás en un excelente ninja. Tomando su pequeña mano, colocó un anillo de madera infundido con energía vital en su palma. Este es un pequeño regalo para ti. Hyasi y los ancianos, sintiendo la potente fuerza vital dentro del objeto, quedaron visiblemente sorprendidos. Hinata, gracias Danzou-sama. Gracias, Danzou-sama. Hinata hizo una reverencia tímida. Después, Danzou solicitó una conversación privada con Hyasi. Los ancianos se disculparon discretamente y las criadas se llevaron a los 2 niños. Hay una cosa más que me gustaría preguntar. Me gustaría acceder a los registros históricos del clan Hyuga, en particular los relacionados con el periodo de los reinos combatientes. Es un asunto menor, Danzou-sama. Puede revisarlos cuando quiera. Danzou no se sorprendió. Aparte de sus técnicas secretas y yatsus, la mayoría de los clanes tenían poco respeto por los documentos históricos. De lo contrario, no habrían bastado unas pocas generaciones para que el sabio de los 6 caminos se convirtiera en una mera leyenda, apenas creída. Los 2 hablaron un poco más sobre el futuro de Niji antes de que Danzou finalmente se despidiera. Se acordó que Niji se uniría a Root después de cumplir 10 años. En cuanto al sello del pájaro enjaulado, con Danzou respaldando a Hyasi, los ancianos del clan no se atreverían a imponérselo a Niji. Ya sea por respeto a Danzou o por los beneficios de tener a Niji en Root, el clan Hyuga tenía más que ganar con este acuerdo. No había necesidad de correr el riesgo de enemistarse con Danzou por eso. Aunque desafió las costumbres tradicionales del clan, finalmente fue eclipsado por intereses mayores. Chapter 152, Journey to Kirigakure. La tierra de Roran había cambiado hacía mucho tiempo. Al dejar de invadirla la arena, su gente había recuperado una vida pacífica.
Políticamente, había vuelto a ser parte de la Tierra del Viento, aunque permaneció bajo el gobierno de la reina Sara. Con su ayuda, Dance intentó una vez más absorber el poder del Rinyaku. Está funcionando. Sintiendo la energía natural fortaleciendo su cuerpo, los ojos de Dance se iluminaron. Sin embargo, antes de que transcurrieran 15 minutos, retiró la mano y su expresión se ensombreció. Si continuaba, temía volver a convertirse en madera, y aún así, ni siquiera había absorbido una décima parte del poder del Rinyaku. Además, la energía natural que había absorbido, tal como la babosa la había descrito, parecía estar siendo subyugada a la fuerza en lugar de integrarse naturalmente. Seguía su voluntad por obligación en lugar de integrarse plenamente en él. Podía usarlo, pero no era suyo. Carecía del flujo continuo de chakra. La sensación era extraña. Dan sospechó vagamente que tenía algo que ver con las células Utsuki en su cuerpo. ¿Podría ser que solo después de recolectar las bestias de cola podría dar el siguiente paso hacia el modo 6 caminos? La energía pura desatada por el Rinyaku no era más débil que el poder combinado de las bestias de cola, de hecho, era incluso más fuerte. ¿Qué pasa? ¿Pasó algo?, preguntó Sara. Nada, hemos terminado aquí. Al escuchar esto, Sara finalmente dejó de controlar el Rinyaku. La inmensa energía de color amarillo terroso se retiró lentamente a las profundidades de la tierra. Al ver esto, Dan sintió una punzada de envidia. Una persona sin chakra alguno era capaz de controlar el Rinyaku. Secándose el sudor de la frente, Sara dudó antes de acercarse a Dance. Mi señor, ¿es realmente posible traer de vuelta a Minato? Ya no falta mucho. Dan sabía que esa era una de las razones clave por las que Sara había decidido cooperar con él incondicionalmente. Tras darle algunas instrucciones más, no regresó a Konoha. En cambio, usando ninjutsu espacio-temporal, se teletransportó directamente a una base raíz en el país del agua. La Tierra del Agua estaba sufriendo actualmente las repercusiones de la era de la niebla sangrienta. Los eminens de los clanes del límite de línea de sangre, una vez oprimidos por el cuarto Mizukage, habían lanzado una rebelión. Aunque carecían de la fuerza para atacar a Kirigakure de frente, libraron una implacable campaña de asesinatos contra los nobles del país del agua. Si la aristocracia del país hubiera estudiado la turbulencia que se apoderó de la Tierra del Viento años atrás, se habrían dado cuenta de que la historia se estaba repitiendo. Liderando la caza de estos ninjas rebeldes no estaba otro que Oshigaki Kisama y su escuadrón de persecución de Kirigakure. Oficina de Mizukage Materun dejó los documentos que había estado revisando y se puso de pie. ¿Estáis todos despedidos? Sí, señora. Una vez que las figuras desaparecieron de la vista, Dance abrió la puerta de la oficina y acercó una silla, sentándose frente a ella. He oído que impulsaste a Tsunade al poder en Konoha, simplemente asumiendo el cargo de anciano. ¿Te interesa convertirte en anciano de Kirigakure? Puedo ofrecerte mucho más de lo que Tsunade jamás podría. Más se sentó a medias en su escritorio, inclinándose hacia adelante con una sonrisa juguetona. Su voz destilaba encanto. No me interesa. Vine aquí por una razón. ¿Qué clase de razón? Si aceptas quedarte, te concederé lo que desees. Me guiñó un ojo con picardía. Dan sintió una punzada de irritación. Cada líder al que había apoyado parecía más excéntrico que el anterior, pero también comprendía bien la naturaleza de Ma. Para ella, la política era lo primero, seguida de su rol como shinobi, y solo entonces se consideraba una mujer. Ya basta de juegos. Necesito que el Jinkriki de 6 colas me ayude en un experimento. Haz los arreglos necesarios. Aparentemente ajena a la impaciencia en su tono, Ma inclinó su cuerpo ligeramente, permitiendo que su bata se deslizara por su hombro. La huella que me dejaste es realmente hermosa. ¿Seguro que no quieres admirarla de cerca? La tela se deslizó lo suficiente para revelar la delicada curva de su hombro, donde un tatuaje de peonía adornaba su piel pálida, dándole un aire de encanto etéreo. Para mí, solo es hermoso cuando está activado. ¡Qué aburrido!, resopló, subiéndose la bata y sentándose como es debido. Con un rápido sello de mano, gritó: Tío Uzi, entra. Lou. La puerta se abrió y Ao entró, solo para quedarse paralizado de sorpresa al ver a otra persona en la habitación. Aunque no había activado su Byakugan antes, no había sentido la presencia de Dance en absoluto. Señor Mizukage, tráeme el Jinkriki de 6 colas. Sí, señora. Con una rápida reverencia, Ao partió para cumplir sus órdenes. Espere aquí en silencio, no me moleste. Ma reanudó su papeleo con indiferencia. Ella realmente era una mujer seductora. En poco tiempo, Lou regresó, liderando a un shinobi de mediana edad cuyo cuerpo estaba cubierto de marcas de sellado. Solo entonces Ma dejó el bolígrafo y alzó la mirada hacia Dance. El coqueteo juguetón había desaparecido, reemplazado por la compostura y la seriedad del quinto Mizukage. ¿Cómo planeas realizar este experimento? Lou te ayudará cuando sea necesario. Eso no será necesario. Dan se puso de pie y observó al Jinkriki con la mirada perdida. Esta técnica de sellado es absolutamente mediocre. No le permitía al Jinkriki aprovechar el poder de la bestia con cola. En el mejor de los casos, el anfitrión no era más que una bomba desechable. Ma chasqueó la lengua con leve fastidio, observando cómo Dance colocaba su mano sobre el hombro del Jinkriki. En un instante, el aire en la oficina se volvió sofocante y denso. Una sensación de pavor aplastante invadió la habitación, impidiendo que cualquiera pudiera resistirse. Otra vez no. Maldita sea. Ma apretó los dientes, reprimiendo el escalofrío que le recorrió la espalda. En cuestión de unos instantes, Dance retiró su mano.
La mirada vacía del Jinkriki recuperó la claridad, pero ahora estaba llena de puro terror. ¿Qué le hiciste? Tiene miedo de ti. La criatura que había atormentado a su anfitrión día y noche ahora estaba encogida de miedo, tratando desesperadamente de esconderse. El experimento está completo. Envíalo lejos. Wow. Al escuchar el llamado de Ma, Lou, con el rostro pálido, salió de su aturdimiento y rápidamente escoltó al Jinkriki afuera. Si no tienes nada más que hacer, vete, no interfieras en mi trabajo. Ma se sentó, con la mano ligeramente temblorosa al volver a coger el bolígrafo. El silencio llenó la habitación. Ma levantó la vista y se encontró con que Danzou la miraba fijamente. ¿Qué estás? Danzou dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. Antes de que ella pudiera reaccionar, él la agarró por la barbilla y presionó sus labios contra los de ella. Pasó un largo momento antes de que él finalmente se apartara, mirando su expresión sonrojada y aturdida, con una fina línea de saliva conectándolos. Respeta a tus superiores, ¿entendido? Y con eso, su figura desapareció. Bastardo Chapter 153 Moonlit Ritual bajo la luna llena a medianoche, su luz plateada brillaba especialmente sobre el denso bosque cerca de la roca Hokaga en Konoha. Un grupo de niños corría entre las sombras de los árboles, sus figuras iluminadas por la luz de la luna. Mienten. Es imposible que haya una tumba ahí arriba. Ya he jugado aquí muchísimas veces. Es real. Solo puedes ver el ritual de la raíz en esta noche específica, declaró Sasuke con certeza, su joven rostro lleno de convicción y un toque de curiosidad. Naruto, baja la voz. No queremos que nos pillen. Ichi, ¿puedes dejar de comer un segundo? Suspiró Shikamaru, arrepintiéndose ya de haber aceptado esta pequeña aventura con sus nuevos amigos. ¡Guau! ¡Guau! Kibe sonrió emocionado, abrazando al pequeño cachorro en sus brazos. Ekemeru ha descubierto algo. Por aquí, sin otra opción que seguir el ejemplo de Kibe, el grupo corrió hacia adelante a través del bosque iluminado por la luna. Al llegar a un pequeño claro, los niños jadeaban pesadamente, apoyando sus manos en sus rodillas mientras observaban a Kibe sacudiendo a Ekemeru suavemente. ¿Tu perro es siquiera confiable? ¿A dónde demonios nos llevó? Se quejó Naruto. Parece un callejón sin salida. De todas formas, es tarde. Démoslo por terminado y volvamos, decidió Shikamaru. Sí, supongo que no tenemos otra opción, coincidió Chi. ¿Qué demonios? Si hubiera sabido que esto sería un fracaso, no habría venido. No debería haberle hecho caso al engreído Sasuke. Oh, por favor, ¿fuiste tú quien insistió en venir y ahora me culpas? Replicó Sasuke, igualmente molesto. Basta de discusiones. Volvamos. Se hace tarde. Las 5 pequeñas figuras discutieron mientras se giraban y sus voces se desvanecieron en la distancia. Encaramados en lo alto de las copas de los árboles, varias figuras oscuras los observaron partir. Pero momentos después, los 5 niños reaparecieron, esta vez arrastrándose sobre manos y rodillas, escabulléndose entre la hierba alta en las afueras del claro. Shikamaru, ¿estás seguro de que este es el lugar? No hay nadie alrededor, no hay edificios. Pero mira, en esta zona no crece maleza. Eso no es natural. Ahora deja de hablar y espera. De repente, una voz vino detrás de ellos. ¿Qué están haciendo aquí, niños? Sobresaltados, se dieron la vuelta y encontraron a un ninja de cabello plateado mirándolos fijamente. Ese es el líder Jounin, Kakashi. Shikamaru lo reconoció rápidamente. ¿Es fuerte? Idiota, Naruto. Es un líder Jounin. Tseach, Sasuke engreído. La mirada de Kakashi se agudizó. Son espías. La repentina intención de matar en el aire les provocó escalofríos en la espalda, deteniendo inmediatamente su discusión. El malentendido. Todo esto es un malentendido. Soy Nara Shikamaru. Ya te conocí con mi padre, Nara Shikaku. No queríamos interrumpir. Solo estábamos explorando. Shikamaru se obligó a mantener la calma mientras explicaba, lamentando profundamente haber aceptado alguna vez esa supuesta aventura. Los demás estaban paralizados de miedo. Incluso Ekemeru temblaba. Después de un momento tenso, la intención de matar de Kakashi se desvaneció gradualmente. Váyanse. Si los vuelvo a atrapar aquí, los trataré como espías. Ese sí, vamos, ahora. Los 5 niños no lo dudaron y se apresuraron a huir lo más rápido que pudieron. Al verlos desaparecer en la noche, la expresión perezosa habitual de Kakashi regresó. No tenías por qué asustarlos así, dijo una voz. Achi Hashisui apareció a su lado. No ibas a detenerlos, así que tuve que interpretar al malo. Bueno, ya basta. El señor Danzou está aquí. En la oscuridad, un grupo de figuras solemnes se encontraba en el claro, sus cuerpos rígidos bajo la luz de la luna. No hubo elogios, ni lápidas, ni flores. Y, sin embargo, todos aquí sabían exactamente quiénes se hacían bajo tierra, camaradas que alguna vez habían compartido los mismos ideales. Como habían jurado hacía mucho tiempo, llora a los caídos, lucha por los vivos. Temprano a la mañana siguiente, en el momento en que Tsunade escuchó que Danzou había regresado a Konoha, inmediatamente lo convocó a la oficina del Hokage. La oficina había sido recientemente renovada y sus paredes habían sido reemplazadas por paneles de vidrio, permitiendo que la luz solar entrara a Araudelis y proporcionando una vista clara de todo el pueblo. Como anciano de Konoha, ¿dónde demonios has estado estos 2 últimos meses?
Preguntó Tsunade irritada, estirándose perezosamente. Ella acababa de asumir el cargo y este anciano le había delegado todo el trabajo antes de desaparecer sin dejar rastro. Danzou, sentado frente a ella, notó su mal hábito, apoyar el pecho en el escritorio cuando se relajaba, realmente sin reservas. Viaje a Kumogakure e Iwagakure. Hice un poco de turismo. ¿Hay algo malo en eso, señora Hokage? Tsunade entrecerró los ojos. ¿Fuiste tú quien atacó al Jinchuriki de Iwagakure? Si preguntas si son más débiles que antes, entonces sí, era yo, admitió Danzou sin dudarlo. No había necesidad de ocultarlo. Su trabajo fue limpio y eficiente. Ni siquiera los Jinchuriki de 4 colas y 5 colas tenían idea de quién los había atacado. No traigas problemas innecesarios a Konoha. Ya he corrido la voz de que Ketsuki era el responsable. Estoy seguro de que Onoki estará ocupado investigando. ¿Ese Ketsuki realmente tan aterrador? Preguntó Tsunade. A sus ojos, Danzou, tras haber despertado el elemento madera, ya era lo suficientemente poderoso. Y, aún así, seguía mostrándose cauteloso. Y Ketsuki en sí no da miedo. Quienes están detrás de ellos, quizá, o quizás sean quienes están detrás de esos. ¿Quién sabe? Danzou tampoco estaba seguro. Si todo seguía la línea temporal original, Madore aún no había aparecido. Sin duda, ahora debería ser el más fuerte del mundo ninja. Pero las pistas del sistema sugerían que el enemigo podría ser mucho más poderoso de lo esperado. Tsunade se frotó las sienes. No le des demasiadas vueltas. Si alguna vez atacan Konoha, daré mi vida para protegerla. Ese es el juramento de raíz. Su tono tranquilo hizo que Tsunade pusiera los ojos en blanco. Ese es mi trabajo como Hokage, no el tuyo. Danzou decidió no discutir y dejó el tema. Ya conoces a Yakushi Kebuto y a Yakushi Nono. Si necesitas algo mientras no estoy, consúltalo con ellos. Siempre que no vaya en contra de los principios de Root, te apoyarán plenamente. ¿Te vas otra vez? Sí, un viaje largo. Entonces piérdete. Y hazme un favor, muere ahí fuera. Después de echar a Danzou, Tsunade miró hacia abajo y sonrió para sí misma. Cuando empecé a actuar como Jiraiya, ese viejo tonto y desvergonzado. Al pensar en Jiraiya, no pudo evitar maldecir en voz alta. Malditos idiotas. Chapter 154 Jiraiya un patio apartado en Konohagakure. Esta era la pequeña residencia que Ruth había arreglado para Jiraiya. Jajaja. Perdiste. Mientras se acercaban a la entrada, la risa cordial de Jiraiya resonó en el patio, acompañada por las risitas juguetonas de las mujeres. Kebuto llamó a la puerta y, al poco tiempo, esta se abrió. Jiraiya, con el rostro ligeramente enrojecido por la intoxicación, se iluminó cuando vio al visitante. Alta anciano Danzou. Siguiendo a Jiraiya adentro, entraron en la habitación. Arrodilladas junto a una mesa baja, había 3 mujeres. Al ver a los invitados, hicieron una reverencia respetuosa. Cada una de ellas tenía una figura voluptuosa, que irradiaba un atractivo maduro. Una de ellas se ajustó sutilmente su kimono suelto, aún disfrutando del resplandor de lo que hubiera sucedido momentos atrás, dejando claro que beber no había sido su única actividad. Detrás de ellos, Higao Uzuki frunció los labios con disgusto. En los últimos 2 meses, su opinión de Jiraiya había decaído. Aunque estas mujeres habían sido seleccionadas por orden de Danzou, Jiraiya las aceptó sin dudarlo. En tan solo 2 meses, ya había tomado 3 esposas. El legendario Sannin, más bien un mujeriego insaciable. Puedes irte ahora. Jiraiya agitó su mano con la autoridad de un jefe de familia. Las 3 mujeres hicieron una nueva reverencia antes de salir elegantemente de la habitación. Kebuto y Higao también se retiraron, dejando solos a Jiraiya y Danzou. La mirada de Jiraiya se agudizó y ofreció una sonrisa ligeramente avergonzada. Sabía muy bien que estos 2 últimos meses habían sido un poco excesivos, pero las mujeres que Ruth le había presentado eran simplemente irresistibles. Todas eran despampanantes, con figuras curvilíneas que rivalizaban incluso con las de Tsunade. Y lo que era más importante, eran amables y consideradas, personificando el ideal. Le era imposible rechazarlas. Estos últimos días habían sido un auténtico paraíso. Incluso había descuidado su costumbre de recopilar material para sus novelas. A Danzou, como hombre, no le sorprendió que Jiraiya se diera un capricho. Después de todo, llevaba años reprimiendo sus deseos. Ya que has tomado esposas, trátalas bien, y deja de espiar a las mujeres de afuera. Estas 3 mujeres no se habían encontrado solo en Konohagakure, sino que habían sido seleccionadas de todo el país del fuego. Aunque carecían de estatus y linaje noble, Danzou creía que esto las hacía más adecuadas para Jiraiya que a alguien como Tsunade. Por su parte, las mujeres estaban más que dispuestas a servir a uno de los legendarios Sannin, haciendo todo lo posible para complacerlo. Sin mencionar que le proporcionaron a Jiraiya un nivel de investigación práctica que beneficiaría enormemente su escritura, algo que Tsunade nunca permitiría. Me iré de la aldea por un tiempo, continuó Danzou, volviendo a un tema serio. Vigila todo mientras estoy fuera, y no descuides a Naruto. La expresión de Jiraiya también se tornó seria. Una cálida sonrisa se dibujó en su rostro. Ya lo tomé como alumno. Ese chico es un genio, sin duda. Es el hijo de Minato, después de todo. Un genio, reflexionó Danzou. ¿Será por su capacidad de absorber el chakra del 9 colas? Parece que realmente he alterado el curso de los acontecimientos. Bueno, no te entretendré más, dijo Danzou, dándose la vuelta para irse.
Ah, y felicidades, vas a ser padre. Quizás deberías empezar a pensar en un apellido para tu hijo. La sonrisa de Jiraiya se volvió incontrolable, claramente sabía de esto desde hacía algún tiempo. Danzou, por el contrario, no compartió la alegría. En una calle desierta, Danzou se volvió hacia las dos figuras que lo seguían y preguntó con indiferencia, «Kebutou, ¿crees en la ideología de Ruth?» «Este es mi camino, mi señor». Danzou podía sentir la convicción inquebrantable en el alma de Kebutou. «¿Y me reconoces? Siempre seguiré tus pasos». Danzou podía sentir la inquebrantable lealtad en la esencia de Kebutou. Mientras tanto, la enmascarada Igao Uzuki temblaba levemente, con una intensa huida emocional recorriéndola. Era como si quisiera responder primero. Danzou asintió. «Bien, siempre puedo confiar en ustedes dos». Al regresar a la base subterránea de Ruth, Danzou apenas había tomado asiento cuando llegó una presencia familiar. «Mi señor». Yakushi non entró al recibir la noticia de su regreso. Los dos guardias que estaban allí se retiraron con tacto, dejándolos solos. ¿Cómo va la preparación?, preguntó Danzou. Hemos localizado el sitio, pero las técnicas de sellado están resultando problemáticas. Podría tardar unos días más. Danzou asintió. Está bien. ¿Te sientes preocupado?, preguntó Non, aparentemente notando su cambio de actitud. Danzou quedó desconcertado por un momento. Puedo sentirlo. Sin dudarlo, Non se colocó detrás de él, colocando sus manos suavemente sobre sus sienes y comenzando un masaje lento y relajante. No tienes que soportarlo todo solo. Nos hace sentir inútiles. Sus palabras, dichas en un tono calmado y gentil, tenían un peso reconfortante que se fundió en su mente. Danzou cerró los ojos, permitiéndose un momento de relajación antes de volver a hablar. Entonces, da a luz a mi hijo. Por un instante, las manos de Non se congelaron. Luego, reanudó su suave amasado. Está bien. Cuando regreses, respondió ella, con un tono tan sereno y compuesto como siempre. Danzou no podía decir si sus palabras fueron dichas por deseo genuino o simplemente porque era su superior. Su alma estaba tranquila, sin rastro de agitación emocional. No lo rechazó, pero Danzou no podía asegurar si realmente sentía algo por él. Aún así, la idea de que ella lo abandonara o envejeciera sola era algo que él se negaba a aceptar. Danzou sentía un fuerte apego por esta mujer, una posesividad, un sentimiento que solo podría describirse como amor. Ella le pertenecía a él, y solo a él. Chapter 155. Demon. Un día, un visitante inesperado llegó a la sede de Ruth. Señor Danzou. Frente a él se encontraba Mitaraxiankou, con aspecto algo demacrado pero manteniendo un nivel de respeto inusual. ¿Qué necesitas de mí? Por favor ayúdame a encontrar a Kurenai. La mente de Danzou recordó una imagen de Iji Kurenai. Kurenai, ¿qué le pasó? Desapareció. Poco después del fallecimiento del tercer Hokage, desapareció durante una misión fuera de la aldea. He oído que Ruth tiene la mejor red de inteligencia. Por favor, Lord Danzou, ayúdeme a encontrarla. Ankou lo miró con una expresión suplicante. Esta era su última esperanza. La aldea había investigado durante un mes antes de darse por vencida, incluso sospechando que Kurenai había desertado. Danzou obtuvo rápidamente información sobre Kurenai. Mientras hojeaba los archivos, notó que el último individuo sospechoso con el que había estado en contacto era Serutoubi Asuma. El informe declaró explícitamente que después del funeral del tercer Hokage, Asuma había abandonado la aldea sin presentar ninguna solicitud o informe. Danzou había estado al tanto de la partida de Asuma en ese momento, pero no lo había clasificado como un ninja rebelde. Ahora, considerando la desaparición de Kurenai, combinada con lo que sabía de la línea de tiempo original, ¿podrían haberse fugado los dos? El informe parecía sugerir lo mismo, señalando que Asuma y Kurenai habían estado involucrados románticamente. Ankou terminó de leer la información, sus ojos se enrojecieron levemente mientras sacudía la cabeza. Eso es imposible. Aún no habían llegado a esa etapa. Kurenai jamás traicionaría a la aldea por él. Haré que Ruth la busque. Si hay alguna novedad, te informaré de inmediato. Gracias, Danzou-sama. Después de que Ankou se fue, Danzou suspiró interiormente. Si no hubiera sido una fuga, entonces las posibilidades de supervivencia eran escasas. El mundo Shinobi, que parecía pacífico en la superficie, estaba lejos de ser tan tranquilo como parecía. En un bosque de la región oriental de la Tierra del Fuego, en una zona hundida donde los arroyos convergían en una pequeña cascada. Danzou-sama, el sello ha sido levantado. El perímetro está asegurado por los escuadrones segundo, tercero y sexto de Ruth. Milímetros, bien hecho. Danzou pisó la superficie del agua, donde se había formado una barrera transparente, y descendió directamente a las profundidades. La piscina, de no más de 10 metros de diámetro, tenía una asombrosa profundidad de 100 metros. En el fondo, una losa de piedra cubierta de antiguas e intrincadas marcas emitía tenues fluctuaciones espaciales. Los ojos de Danzou brillaron. Esto fue todo. Estaba a menos de 50 kilómetros de la tierra ancestral del Clániga. Cuando aterrizó, sus ojos se cerraron y las runas circundantes comenzaron a iluminarse una por una. Lo encontré. El agua oscura brilló al activarse las losas de piedra. El espacio a su alrededor se distorsionó. Cuando Danzou volvió a abrir los ojos, ya no estaba bajo el agua. Ahora estaba de pie sobre una plataforma de piedra en un valle abierto y desolado. No hay vegetación, no hay señales de vida, solo escombros interminables. Bajo la tenue luz,
Todo parecía sombrío y silencioso. Había llegado al lugar correcto. Los sentidos de Danzou se agudizaron. A 200 kilómetros de distancia, detectó una fluctuación de chakra que resonó con la suya. Parecía un poco como una bestia con cola, pero diferente. Con un destello, la figura solitaria de Danzou se lanzó a través de la superficie árida de la luna. De repente, sintió que se estaba librando una batalla. A lo lejos, 6 figuras, vestidas con ropas de estilo antiguo, perseguían a un hombre y a una mujer. Lo único que todos tenían en común, Bikugen. Como Danzou sin saberlo había bloqueado su camino, tanto los perseguidores como la pareja que huía se detuvieron. El hombre y la mujer, que parecían ser un matrimonio, observaban con cautela a Danzou y a sus perseguidores, sacando sus armas en preparación para una pelea. Entonces tus ojos, exclamó uno de los perseguidores, como si se diera cuenta de algo increíble. Los ojos ordinarios de Danzou de repente fueron cubiertos por un hermoso e intrincado patrón. De repente, los 6 perseguidores bajaron la guardia. Las armas se les escaparon de las manos y se quedaron paralizados. ¿Dónde estoy? Las ruinas del sur. ¿Cuál es la situación en la luna? ¿Por qué los persiguen? Nuestra familia principal ha tomado la delantera. No pasará mucho tiempo antes de que la familia secundaria sea completamente sometida. El líder de la familia Branch ha reunido a todos sus miembros y está organizando un contraataque. Mientras las respuestas vacilantes llegaban una tras otra, Danzou frunció el ceño. La familia principal y la familia secundaria estaban enfrascadas en una amarga guerra civil, que ahora llegaba a su etapa final. La intensidad de su batalla no fue menor que la de las guerras entre las 5 grandes naciones Shinobi. Tras extraer la información necesaria, Danzou decidió no hacerles daño. En cambio, borró parte de sus recuerdos antes de continuar su camino. La supervivencia de los fugitivos dependería de su suerte. Desde la perspectiva de Danzou, parecía que la endogamia había afectado a los descendientes de Amura en más de un sentido. Sus mentes eran irrazonablemente extremas. Estaban dispuestos a exterminar a sus propios parientes solo por diferencias ideológicas. ¿Y la parte más ridícula? Su desacuerdo inicial ni siquiera era sobre ellos mismos, era sobre cómo manejar el mundo Shinobi. ¡Qué desastre! Mientras viajaba, Danzou se encontró con varios enfrentamientos más entre las dos facciones. Los ignoró a todos y se dirigió hacia su objetivo, el santuario de Amura. Después de un día y una noche de viaje sin parar, finalmente llegó. Frente a él se alzaba un majestuoso santuario, que contrastaba marcadamente con el desolado paisaje que lo rodeaba. La resonancia inusual del chakra se hizo más fuerte. Lo que buscaba estaba dentro. ¿No se suponía que este lugar debía estar fuertemente vigilado? Sentía como si algo bloqueara su percepción, no podía sentir con claridad lo que había dentro. Manteniendo un alto nivel de vigilancia, Danzou se infiltró lentamente en el santuario. Chapter 156 de Temple. Un templo construido con un tipo de piedra único emitía un tenue resplandor desde su interior. En el momento en que entraron, se encontraron con varios cadáveres, todos ellos con uniformes idénticos, evidentemente los guardias del templo. Danzou inmediatamente aumentó su vigilancia. En silencio, se dirigió hacia el salón principal. Los ancestros me están respondiendo. Jaja. Agrega algunos más. Patriarca, ya hemos sacrificado a todos los que reunimos esta vez. Incluso les han quitado los ojos a Ichiro y Jiro. ¿De verdad funcionará? La voz contenía un matiz de duda y vacilación. Esta vez se les habían ofrecido más de la mitad de los ojos de su clan, incluidos los de los 2 individuos más talentosos con el linaje más fuerte. Funcionará. Los ojos de los ancestros me observan, lo presiento. Anhelan la destrucción. Reúnan más ojos de nuestra especie. Oculto en las sombras, la mirada de Danzou fue inmediatamente atraída por un ojo colosal, rodeado de runas metálicas e irradiando un brillo amarillo. El Tenseigan, el ojo de destrucción de Otsutsuki Amura. Debajo de la gran escalera, 2 miembros del clan Otsutsuki yacían en agonía, con sangre fluyendo de las cuencas de sus ojos mientras se retorcían y gritaban de dolor. Danzou percibía una fuerza inexplicable que los conectaba con el enorme Tenseigan que los cubría. Al mismo tiempo, este consumía constantemente su linaje y chakra. Eso explicaba su agonía. Una vez completado el proceso, no sobrevivirían por mucho tiempo. Un repentino escalofrío recorrió la columna de Danzou. ¿Quién anda ahí? Resonó la voz del patriarca. El último miembro del clan Otsutsuki que quedaba adoptó una postura defensiva, observando los alrededores con cautela. La mirada de Danzou permaneció fija en el enorme Tenseigan. El ojo estaba vivo y lo miraba fijamente. Allí, el patriarca señaló con su bastón, y un guardia cercano agitó el brazo. Una espada de chakra salió disparada por el aire, obligando a Danzou a rebelarse. En el momento en que apareció, una figura se abalanzó sobre él, con el chakra aumentando alrededor de su puño cerrado. Auge. El ataque poseía una velocidad y una fuerza equivalentes a las del cuarto Raki, y utilizaba chakra no elemental. Danzou sintió un escozor en el brazo. El chakra no era solo energía, corroía la carne al contacto. Su batalla se desarrolló a una velocidad vertiginosa. Van. A diferencia del estilo de combate decidido del clan Yuga, las técnicas de este oponente eran mucho más complejas. Bloqueando un bombardeo implacable de ataques, Danzou se fijó en el brazo de su oponente, encontrando la mirada sorprendida de Otsutsuki. Dojutsu, dominio de la mente celestial. El Otsutsuki, que había estado atacando ferozmente hace unos momentos, de repente se desplomó, sin vida. Danzou,
con su Sharingan activado, volvió la mirada hacia el enorme ojo que había encima. La sensación de ser observado se había intensificado. ¿Quién eres? No eres de la familia principal. La voz del patriarca resonó con incredulidad. Danzou no se molestó en responder. Las acciones de este hombre eran una locura. Sus ojos giraban formando patrones intrincados. Dojutsu, Tenzin, ¿quién eres? ¿Qué me estás haciendo? Gritó aterrorizado el patriarca. Sin embargo, Danzou fue el que quedó desconcertado. Su Dojutsu, su arma más poderosa, había fallado. El enorme Tenseigan detrás del patriarca lo había neutralizado. Ya había comenzado a extraer el alma del hombre, pero el gigante Tenseigan la había retirado a la fuerza. Ahora, su mirada estaba fija en Danzou, llena de hostilidad. Eres del mundo Shinobi, ¿cómo te atreves a pisar la luna? Eres la fuente de toda calamidad. Su expresión se retorció en locura cuando de repente se arrancó el ojo. Los labios de Danzou se crisparon al ver la hostilidad desquiciada del patriarca. Su rencor era completamente irracional. Sin embargo, el sentimiento siniestro que se intensificaba alrededor del hombre no provenía solo de él, sino del enorme Tenseigan detrás de él. En el momento en que puso su mirada en el Tenseigan, una ola de peligro surgió en el aire. El patriarca levantó su bastón, apuntando directamente a Danzou. Ancestro, mátalo. Danzou había anticipado el movimiento, liberación del viento, shuriken. Un shuriken mejorado por el viento voló hacia el anciano enloquecido. Al mismo tiempo, Danzou activó su técnica Body Flicker, desapareciendo del templo en un instante. Sin embargo, incluso después de salir, la sensación de estar atrapado no se desvaneció. Marcas negras se extendieron por su rostro mientras entraba instantáneamente en el modo sabio. La amenaza que emanaba del templo solo se hacía más fuerte. Susanoo, una colosal figura esquelética azul tomó forma, ganando rápidamente músculos, armadura y un escudo. Las manos de Danzou formaron sellos a la velocidad del rayo. Liberación de madera, técnica del escudo, un enorme escudo de madera, adornado con monstruosas tallas, se elevó del suelo y envolvió a Susanoo. Todo el templo estalló con una luz cegadora. Las piedras que conformaban la estructura comenzaron a flotar y luego se desintegraron en polvo. Un rayo de luz plateada salió disparado y atravesó el templo. El resplandor plateado se extendió por la superficie de la luna como una estrella fugaz antes de desaparecer en la vasta extensión del espacio. En lo alto de una torre alta en la tierra de la lluvia, Nagato levantó la cabeza y miró hacia la luna. Esa luz. En un bosque denso, Setsu emergió de un árbol, su rostro blanco y negro se retorció por la inquietud. La presencia de Amura. ¿Cómo es posible? Chapter 157. Tenseigan. Al llegar a la plataforma de teletransportación en la luna, Danzou se tambaleó levemente al emerger del pasaje espacial. Sacudiéndose el polvo de la ropa, volvió su mirada hacia la lejana luz plateada que iluminaba el cielo. Un poder tan impresionante. Sus habilidades sensoriales confirmaron que todos los marcadores del dios del trueno volador que había colocado afuera del templo habían sido borrados por la luz. Cuando el resplandor plateado se desvaneció, apareció un abismo enorme en la superficie de la luna. Cuando Danzou regresó a toda velocidad, el templo y todo lo que lo rodeaba había sido completamente borrado, dejando atrás un cráter que se extendía por kilómetros. A lo lejos, ecos estruendosos resonaron en el aire. Danzou siguió las vibraciones persistentes en su percepción y rápidamente encontró la fuente. Flotando en el cielo estaba el Tenseigan, su brillante luz barría el campo de batalla, eliminando enemigos con facilidad. El jefe del clan de la rama familiar, el que la controlaba, había sufrido una transformación impactante. Su cabello, antes blanco como la nieve, se había marchitado, su piel se arrugaba como la de un árbol viejo y su frágil cuerpo temblaba. La cuenca vacía donde antes estaba un ojo hacía su apariencia aún más inquietante. A su alrededor había más de una docena de miembros de la familia Branch, protegiéndolo de cerca, incluida la pareja casada que Danzou había conocido antes. Los rodeaban cientos de miembros de la familia principal, avanzando cautelosamente en un intento de tomar el control. Cada ataque de largo alcance que lanzaban, técnicas similares a la palma de vacío de 8 trigramas, era absorbido sin esfuerzo por el Tenseigan. Incluso quienes lograban acercarse sufrían una rápida pérdida de chakra, dejándolos indefensos al instante. Un equilibrio perfecto entre ataque y defensa, prácticamente invencible. Bastardo, ¿cómo te atreves a profanar a nuestros antepasados? Deberías haber sido ejecutado hace mucho tiempo. Esta es la voluntad de los ancestros. Los ancestros me han elegido. Solo yo puedo liderar al clan Otsutsuki. La voz del jefe de la rama familiar temblaba de fervor mientras alzaba su bastón y señalaba hacia la invasora familia principal. El Tenseigan se encendió una vez más, desatando otro rayo de energía devastador. Decenas de guerreros Otsutsuki desaparecieron en un instante, reducidos a nada más que un cráter lleno de unos pocos restos dispersos de carne. Aunque más débil que la explosión que casi había aniquilado a Danzou, todavía era más que suficiente para aniquilar a un luchador promedio de nivel Kai. El hombre de mediana edad que acababa de gritar giró sus ojos inyectados en sangre hacia el jefe de la familia Branch. Su expresión era de rabia pura y hirviente. Mereces morir. No dejaremos que te lleves las reliquias de tus antepasados hoy. El jefe de la familia secundaria clavó su bastón en el suelo, jadeando pesadamente mientras observaba a los guerreros de la familia principal acercarse de nuevo. Mirando a sus leales guardias que aún permanecían a su lado,
murmuró en voz baja, es hora de que todos ofrezcan su fuerza a los antepasados. Enderezó su postura y golpeó suavemente su bastón contra el suelo. La docena de miembros de la familia secundaria que lo rodeaban apenas tuvieron tiempo de procesar sus palabras antes de que sus cuerpos se convulsionaran. Corrientes visibles de chakra y fuerza vital los abandonaron, su vitalidad se desvaneció rápidamente, sin embargo, sus ojos solo brillaron más. Como frutas maduras, sus ojos se separaron de sus cuerpos sin vida, flotando hacia el Tenseigan y fusionándose con él. Sus cadáveres secos se desplomaron a los pies del jefe de la familia Branch. Los guerreros de la familia principal que avanzaban se quedaron paralizados por la sorpresa. Incluso ellos sintieron un profundo escalofrío al verlos. El anciano había perdido la cabeza. Este es el poder de nuestros antepasados. El jefe de la familia Branch abrió los brazos, con el rostro desencajado por la locura. Retrocedan, retírense rápido. El colosal Tenseigan latía como un corazón vivo, enviando ondas de energía que se extendían por todo el campo de batalla. Cualquiera que quedara atrapado dentro del campo en expansión se marchitaba instantáneamente y caía sin vida al suelo. Sin embargo, a diferencia de los miembros sacrificados de la familia Branch, sus ojos no se fusionaron con el Tenseigan. Ayuda, corre, aléjate. El campo de batalla se sumió en el caos. Los miembros de la familia principal cayeron como trigo cosechado, derribados en círculos cada vez más amplios alrededor del ojo brillante. Solo unas pocas docenas de figuras lograron huir de su alcance, retirándose con expresiones de terror persistente. Jajaja, jajaja. Al ver los resultados de su ataque, el jefe de la familia Branch estalló en una risa maníaca. En ese momento, una sombra se dirigió hacia él a una velocidad vertiginosa. Estallido. Como una bola de billar, el jefe de la familia Branch salió volando decenas de metros antes de caer y detenerse. El agresor, que había atacado imprudentemente, pagó el precio por acercarse demasiado. Su chakra y fuerza vital se agotaron en un instante, y su cuerpo se desmoronó. Lanzamiento de madera, aparición en lo profundo del bosque. El lugar donde aterrizó el jefe de la familia Branch exploró con árboles imponentes que se expandieron rápidamente hacia afuera para formar un bosque denso. Un rayo de energía salió disparado del Tenseigan, vaporizando innumerables árboles en un instante, pero nuevos árboles brotaron inmediatamente, restaurando la vegetación a un ritmo asombroso. Atrapado dentro del bosque en constante crecimiento, los ojos del jefe de la familia Branch finalmente mostraron un destello de miedo. No fue solo un agotamiento del chakra. Los árboles estaban vivos, moviéndose como por voluntad propia. Lo llevaron a lo más profundo del bosque, sus ramas lo arrastraban, llevándolo cada vez más lejos. Por más que luchaba desesperadamente, era inútil. Una vez que fue arrastrado lo suficientemente lejos de la influencia del Tenseigan, el ojo gigante pareció perder el control, cesando su implacable bombardeo contra el bosque. La figura de Danzou emergió parcialmente del tronco de un árbol enorme, su Mangekyou Sharingan brillaba inquietantemente. ¿Qué pasa, viejo? ¿Tienes miedo de dispararte con el Tenseigan? Tú, antes de que el jefe de la familia Branch pudiera terminar su frase, su conciencia se desvaneció. Danzou sonrió con sorna. Como era de esperar, el verdadero poder no residía en el hombre en sí, sino en ese ojo. Sin su influencia, el llamado líder del clan no era más que un viejo tonto, frágil y decrépito. En lo más profundo de su alma, Danzou presionó una mano contra la frente del hombre inconsciente. Mientras extraía información, sus ojos brillaban con una luz aún más nítida. Tenía que admitirlo, el anciano era al mismo tiempo un lunático y un genio. El Tenseigan dejado por Otsutsuki Amura solo podía ser controlado conjuntamente por la familia principal y el líder de la familia secundaria, pero este loco había encontrado otro camino. Al sacrificar suficientes linajes de la familia Branch, logró tomar el control parcial. No fue gratuito, su cuerpo ya se había deteriorado sin posibilidad de reparación. Aún, al igual que Otsutsuki Toneri, había considerado la idea de viajar a la Tierra para adquirir su propio Tenseigan. Danzou sonrió. Esa sí que era una perspectiva interesante. Chapter 158 de Thermoil Begins. Las ramas, firmemente envueltas, se desplegaron lentamente, revelando al líder del clan Sutsuki. Sus ojos se abrieron gradualmente y se quedó paralizado. En su ojo solitario se reflejaba el dibujo del Mangekyou Sharingan, un detalle que decía mucho. Sas, sas, sas. Desde las copas de los árboles, más de una docena de figuras aparecieron en un instante, mirando con cautela a Danzou y a su compañero de abajo. ¿Quién eres? Según los recuerdos del líder del clan filial, sabía que el hombre de mediana edad que acababa de hablar era el jefe de la familia principal. Danzou recorrió con la mirada a su alrededor con calma. Todos los presentes tenían al menos el nivel Kai, e incluso un par lo habían superado. Aunque el linaje Sutsuki se había diluido, seguía siendo uno de los linajes más poderosos en comparación con el mundo Shinobi. Proteges a Sutsuki Kagaye, vigilando el mundo ninja. Pero al mismo tiempo, Ruth también ha estado observando la luna, manteniendo la mira en el clan Sutsuki. Raíz. Sí, como las raíces de un árbol, operamos en las sombras, manteniendo el orden del mundo Shinobi y al mismo tiempo conteniendo fuerzas que no deberían existir. La mirada de Danzou se desvió más allá del bosque para observar el enorme Tenseigan. Me da igual qué organización diga ser, dijo el hombre de mediana edad, señalando al líder de la rama del clan. Entrégalo y vete de la luna.
Sus ojos estaban fijos en Danzou con un dejo de cautela. El poder absoluto requiere una moderación absoluta. Así como se mantuvo bajo control a los descendientes de Agoromo, también deben regularse los herederos de Tsutsuki Amura. Las marcas del modo sabio aparecieron en el rostro de Danzou y sus Sharingan comenzó a girar. En un instante, Susanoo tomó forma, un gigante azul colosal, que se elevaba más de 100 metros, mirando hacia los miembros de Tsutsuki reunidos. La enorme fuerza opresiva los obligó a retirarse instintivamente, evadiendo la presión aplastante. Debido a tus prejuicios y al uso imprudente del poder de Amura, la rama familiar casi ha sido aniquilada, e incluso la familia principal ha sufrido grandes pérdidas. Ya no tienes la fuerza para proteger este ojo. De ahora en adelante, Ruth tomará el control. La expresión del hombre de mediana edad se ensombreció por completo. Toda esa charla había sido solo una cortina de humo. Danzou estaba allí para explotar su debilidad y apoderarse del Tenseigan. No abandonaremos la reliquia de nuestros antepasados. Danzou observó su formación. No había forma de evitar una batalla. Si podéis demostrar que sois dignos, sois bienvenidos a reclamarlo en cualquier momento, pero no ahora. Saga, liberación de la madera, emergencia del bosque profundo. Mientras Danzou juntaba las manos, el suelo tembló violentamente. Innumerables árboles brotaron frenéticamente. El bosque que una vez fue fabricado fue consumido rápidamente, junto con muchos miembros del clan Tsutsuki. Solo un puñado logró evadir la captura, saltando desesperadamente a través del bosque en rápida expansión, esquivando las ramas que los atrapaban. Sin embargo, a la mayoría se les drenó el chakra y quedaron colgando de las copas de los árboles, inconscientes. Cuando el crecimiento desenfrenado cesó, Danzou y el líder del clan secundario habían desaparecido, junto con el enorme Tenseigan. Pasó un mes en un abrir y cerrar de ojos. No solo los descendientes de Kagai en la luna habían experimentado trastornos, sino que el mundo Shinobi también estaba en crisis. Todo comenzó cuando el 4 colas y el 5 colas fueron atacados misteriosamente. Los rumores en el mundo ninja lo atribuyeron a Akatsuki. Aunque no había pruebas concretas, eso no impidió que Noki presionara al país de la lluvia. Desplegó un número considerable de espías y shinobi, exigiendo la extradición de los culpables y una indemnización. No fue hasta que el propio Pain apareció en los cielos sobre Iwagakure que Noki se dio cuenta de que había provocado al enemigo equivocado. Pero en ese momento ya no había margen para la retirada. En medio del sorpresivo ataque de liberación de polvo de Noki, Pain se enfrentó a la batalla contra el Tsuchikage y las fuerzas de élite de la aldea. Por primera vez, se reveló el poder del Rinnegan, un hombre contra una aldea entera. Al final, el poder absoluto de Pain aseguró la victoria. Noki pereció. La élite Jin de Iwagakure sufrió pérdidas devastadoras, con menos del 10% sobreviviendo. Los 4 colas y los 5 colas fueron capturados, y la mitad de la aldea quedó reducida a escombros como consecuencia. Kono Agakure Tsunade apretó el último informe de inteligencia en sus manos, sus venas se hincharon ligeramente por la frustración. ¿Es el dolor realmente tan poderoso? Poseyendo el legendario Rinnegan, es una existencia superior al nivel de un Kai. La batalla en Iwagakure habla por sí sola, respondió Kebutou con respeto. Informa al Mizukage y al que se caga, Kono acepta una defensa conjunta. Con la firma de Tsunade, 3 de las 5 grandes aldeas shinobi, junto con las 4 naciones principales, declararon oficialmente a Akatsuki como una organización terrorista, revelando públicamente información sobre sus miembros. En el conocido lugar de teletransportación lunar, había una cueva recién excavada dentro de un valle cercano. Danzou había pasado el último mes allí, sin irse nunca, dedicándose por completo a estudiar el enorme Tenseigan. En cuanto al líder de la rama del clan, había fallecido de agotamiento absoluto. Danzou lo había enterrado no muy lejos, marcando el lugar con su bastón como lápida, un último gesto de reconocimiento por sus contribuciones. Al contemplar el colosal Tenseigan, que irradiaba un brillo dorado, Danzou podía sentir profundamente el abismo entre cada nivel de poder. Incluso a un simple paso del nivel de los 6 caminos, sabía que este ojo poseía el poder de aniquilarlo instantáneamente. Sí, este ojo, o mejor dicho, estos ojos. Cuando Tsutsuki Amura falleció, dejó su propio par de ojos, sellándolos con liberación Yin-Yang para nutrir su crecimiento. Aunque ahora parecían como un enorme ojo singular, su verdadera esencia seguía siendo un par de Tenseigan. Danzou estaba seguro, si pudiera absorberlos, sin duda alcanzaría el verdadero reino de los 6 caminos. Sin embargo, el proceso no fue nada sencillo. Incluso después de un mes, su control sobre ellos solo estaba a nivel de los ancianos de la rama. Debía proceder con extrema cautela. Si los mecanismos ocultos de Amura seguían activos, un solo paso en falso podría costarle todo. Chapter 159, The Attack of Pain. El sol de la tarde proyectaba un resplandor naranja en el cielo, iluminando un pequeño patio dentro del recinto del clan Uchiha. Estoy en casa, Sasuke ha vuelto. Date prisa y lávate las manos, la cena está lista. Uchiha Mikoto, con delantal, salió a recoger su bolso, su rostro estaba lleno de calidez y cariño. La mesa del comedor ya estaba llena de una variedad de deliciosos platos. No comeré, hay algo que tengo que atender. Uchiha Fugaku, que estaba sentado, se levantó y comenzó a dirigirse hacia su estudio. ¿Qué? Pero dijiste que comeríamos juntos en familia. Mikoto frunció el ceño ligeramente, decepcionada, pero pronto se giró para llevar al joven Sasuke a lavarse las manos.
Fugaku llegó a la entrada del estudio, abrió la puerta y entró. En la habitación poco iluminada, Hachiha Itachi estaba sentado formalmente sobre el tatami, con una postura erguida. La mirada de Fugaku vaciló por un momento antes de cerrar la puerta y tomar asiento frente a su hijo. ¿Trajiste a un amigo? Sí. El dolor se está volviendo cada vez más enigmático. Incluso los miembros de Eketsuki rara vez lo ven. Su próximo objetivo podría ser Konoha. No tiene sentido seguir en Eketsuki. A Fugaku se le encogió el corazón. Aunque se había distanciado de los asuntos del clan, había oído rumores de la destrucción de Iwagakure. Entonces quédate. Danzou y el Hokage se encargarán de la situación. Itachi permaneció en silencio. Deberías pasar un tiempo con Sasuke. Lleva mucho tiempo quejándose de ti, y tu madre también te extraña. Entiendo. No muy lejos de Konoha, en la cima de una pequeña colina, había 3 figuras mirando la aldea, Pain, Kounan y Black Zetsu. Nuestro objetivo es capturar a las bestias de cola. No es necesario un ataque total. Silencio. Antes de que Zetsu pudiera terminar, la fría voz de Pain lo interrumpió, cargada de una inconfundible intención asesina. Dolor, gritó Kounan preocupado. Ignorando a Zetsu, Pain miró hacia Konoha. ¿Se han preparado para esto? Esos traidores también deben estar aquí. Perfecto. Me encargaré de todos ellos. Kounan, quédate aquí. Con esto, Pain se lanzó hacia el pueblo. Una vez que desapareció por completo de la vista, Zetsu Negro finalmente volvió a hablar. ¿No crees que hay algo raro en él? Cállate, rata intrigante. La voz de Kounan era tan fría como el hielo. Solo estoy ofreciendo una advertencia amistosa. Un tenso silencio se instaló entre ellos, pero el corazón de Kounan distaba mucho de estar tranquilo. Sabía que Zetsu tenía razón. Desde que Nagato recuperó la capacidad de mantenerse en pie, su poder había crecido exponencialmente, pero también su desapego y crueldad. Eketsuki se estaba desmoronando. Yahiko. Mientras Pain se acercaba a Konoha, una enorme sombra se cernía sobre él, un sapo gigante que caía del cielo. Auge. Una tremenda fuerza repulsiva hizo que el sapo volara. En los muros defensivos de Konoha, Jiraiya miró en estado de shock la figura flotante frente a él. Nagato. ¿De verdad eres tú? ¿Por qué haces esto? El dolor se detuvo en el aire. Jiraiya-sensei. Como puede ver, esto es por la paz en el mundo ninja, esto no traerá la paz. ¿Qué pasa con Kounan y Yahiko? ¿Cómo llegó a esto? Solo a través del sufrimiento la gente aprenderá a apreciar la paz. Las 5 grandes aldeas nunca debieron existir. Si pretendes detenerme, entonces tú. Auge. Una violenta explosión atravesó la torre de vigilancia donde se encontraba Jiraiya, enviándolo hacia atrás como una bala de cañón. Antes de que pudiera estrellarse, Tsunade lo interceptó, presionando una mano estabilizadora contra su espalda. Concéntrate o te matarán. No querrás dejar viudas a todas tus esposas, ¿verdad? Su expresión era sombría. Ese ataque había llegado sin previo aviso. En un instante, Jiraiya estaba allí de pie. Al siguiente, todo a su alrededor había explotado. Según información de Ruth, esta habilidad era casi imparable. Incluso una bomba de bestia con cola podría ser desviada. La expresión de Jiraiya se ensombreció. Nunca podría aceptar que su estudiante hubiera venido a destruir Konoha. 2. Aguanta un poco, necesito tiempo. Pain volvió a levantar la mano, pero antes de que pudiera atacar, 2 enormes guerreros de chakra, uno morado y otro verde, se materializaron a cada lado de él, cada uno blandiendo un arma enorme. Sí. Un estruendo sónico ensordecedor llenó el aire mientras las armas atacaban a Pain. La enorme fuerza del impacto envió ondas de choque que se extendieron hacia afuera, reduciendo a escombros los edificios circundantes. El dolor mantuvo sus manos en alto, pero las enormes hojas de chakra presionaron contra su defensa, incapaces de atravesarla, pero tampoco pudieron ser repelidas. Shiso y Fugaku se encontraban dentro de sus respectivos Susanoo, con su chakra aumentando. La presión de sus armas tensó la barrera repulsiva de Pain, haciendo que el campo de fuerza previamente invisible se volviera visible, mientras el estancamiento continuaba. Desde abajo, un Susanoo naranja se elevó del suelo como un coloso emergente, con su calabaza del tamaño de una espada en la mano, apuñalando hacia arriba. Traidores. Simbra tensa, una tremenda onda expansiva estalló desde Pain, enviando a los 3 Susanoo a volar. Un enorme cráter, de 100 metros de diámetro, fue excavado en la tierra. El Susanoo naranja de Itachi quedó casi enterrado entre los escombros. Aprovechando el momento, Pain extendió su mano. El Susanoo morado de Fugaku, todavía tambaleándose por la explosión, fue repentinamente tirado hacia adelante. Zumbido. Una barra de chakra negra se disparó hacia el pecho de Fugaku a una velocidad cegadora, superando incluso la defensa absoluta de Susanoo. Justo cuando la vara estaba a punto de golpear. A pesar de estar todavía en el aire, Fugaku giró su cuerpo de forma antinatural, esquivando por poco el ataque. El dolor no lo persiguió, sino que miró con calma a su alrededor, a los rayos de luz que se acercaban. No importa cuántas ratas se reúnan, siguen siendo solo ratas. Decenas de orbs abrasadores y distorsionados se materializaron en el cielo antes de precipitarse hacia él, convergiendo en un solo punto. Lanzamiento de Scorch, excesivo asesinato en Steam. Todo dentro de una docena de metros de la posición de Pain se convirtió en un infierno furioso, con llamas retorciéndose de forma antinatural mientras envolvían el área. Chapter 160 de Ketsuki. Las llamas envolvieron el cielo, convirtiendo toda el área circundante en un mar de fuego. Resistencia inútil, murmuró Pain, entrecerrando los ojos.
Las llamas furiosas que lo rodeaban desaparecieron repentinamente. Tieses. Tieses, tieses. El fuego fue empujado a un lado y se disipó en vapor al encontrarse con una enorme pared de agua. Desde abajo, la vista del cielo de Konoha estaba dominada por una gigantesca esfera de agua que cubría casi toda la aldea. En su centro, envuelta en un denso vapor, había una esfera blanca más pequeña. Pain estaba atrapado en su interior. En las murallas exteriores de la aldea, apareció Materumi, liderando un escuadrón de usuarios de liberación de agua. Nunca pensé que llegaría el día en que lucharía por Konoha, comentó. Aún así, Kisama realmente se superó. Ahora nos toca a nosotros. Liberación de agua, gran técnica de cascada. Liberación de agua, ponda de choque de agua explosiva. Liberación de agua, pilar de formación de agua. Erupcionaron enormes cantidades de agua, formando 4 columnas con forma de vórtice que expandieron aún más la esfera de agua. Sinra tensa. La enorme esfera de agua tembló, ondulándose bajo el impacto de la fuerza repelente de Pain. La perturbación duró un largo instante antes de que las olas finalmente se calmaran. «Funcionó», exclamó alguien. Mientras el radio de la esfera supere la fuerza de su repulsión, podemos restringir su movimiento. En lo profundo de las montañas detrás de la roca Hokage, Shikaku observó la escena antes de volverse hacia Inohachi, quien estaba sentado con los ojos cerrados en profunda concentración. Ya es hora. En lo alto del cielo, Deidara, montado en su pájaro de arcilla, recibió la señal. Su rostro se iluminó de emoción mientras formaba un sello con la mano. Un fuerte grito resonó en el campo de batalla. El arte es la muerte de los dioses. Dentro de la enorme esfera de agua, docenas de enormes tiburones de arcilla blanca nadaban rápidamente hacia el centro. Auge. Una explosión amortiguada resonó bajo el agua, su brillo visible incluso desde abajo. A medida que las ondas expansivas se propagaban, la colosal esfera de agua se expandió y contrajo rápidamente antes de alcanzar su límite y estallar. Yatsu de invocación. Ma presionó las manos contra el suelo, invocando un tiburón maltrecho. De su vientre desgarrado, 2 brazos se extendieron, abriéndolo por dentro. Kisama, medio transformado en tiburón, emergió, con el cuerpo cubierto de fluido. ¿Estás bien?, preguntó Ma. Estoy bien, respondió Kisama con indiferencia, completamente imperturbable ante el desdén en la mirada del Mizukage. En cambio, miró con entusiasmo la pantalla de agua que se disipaba sobre ellos. Abajo, los Shinobi de Konoha entraron en acción, desatando Yatsus para manejar las consecuencias. Lanzamiento de la tierra, excavación abierta de Earth Rising. Liberación de la tierra, muralla del flujo de la tierra. El agua en cascada fluyó hacia enormes zanjas que habían sido preparadas de antemano, formando rápidamente un gran lago en el perímetro de la aldea. En poco tiempo, Konoha parecía una tierra inundada. Sin embargo, los ojos de todos estaban fijos en el cielo, donde Pain aún flotaba, aparentemente ileso salvo por su apariencia ligeramente desaliñada. ¿Cómo es posible?, murmuró Deidara con incredulidad. Me entregué en cuerpo y alma a esa explosión, maldita sea. Las explosiones bajo el agua eran exponencialmente más destructivas que las que se producían al aire libre. Había trabajado incansablemente para crear este ataque, cuya potencia rivalizaba incluso con su arte supremo. Sin embargo, Pain salió ileso. La fría mirada de Pain recorrió el campo de batalla. Este juego sin sentido, termina ahora. Una pequeña esfera negra flotó hacia arriba desde su mano, elevándose hacia el cielo. El suelo empezó a temblar. Los restos de la cortina de agua, aún no totalmente asentados, se elevaron nuevamente en el aire. En lo alto, Deidara sintió una fuerza inquietante que lo atraía. Su pájaro de arcilla aleteó furiosamente, pero no avanzó ni un centímetro. Tiseach, apretando los dientes, formó un sello. ¡Bum, bum! Deidara detonó su arcilla, usando las ondas de choque para impulsarse lejos de la esfera negra. Mientras tanto, los Shinobi de abajo también sintieron la atracción. Edificios, árboles e incluso personas fueron elevados hacia el cielo. Concentren sus ataques en el núcleo, gritó Itachi. Su Susanoo se formó al instante, lanzando la Yasaka Magatama hacia la esfera negra. Al mismo tiempo, el Susanoo de Fugaku entró en su tercera fase, extendiendo las palmas hacia adelante mientras la sangre le manaba de los ojos. N-T Yasaka Magatama actúa de manera similar a la de un shuriken cuando es arrojado por Susanoo, girando rápidamente hacia el objetivo previsto. Susanoo, una esfera de energía púrpura surgió, siguiendo de cerca al Yasaka Magatama. Mientras tanto, Inohachi transmitió el mensaje telepáticamente a todos los Shinobi cercanos. Lanzamiento de Scorch, el resplandor del cielo. Liberación de fuego, Yatsu del dragón de fuego. Una serie de explosiones ensordecedoras sacudieron el campo de batalla. Los escombros flotantes de agua, piedras, árboles quedaron reducidos instantáneamente a cenizas. Una babosa se arrastró hasta el hombro de Fugaku, emitiendo un suave brillo verde. Tus ojos han sufrido graves daños. Si esto continúa, te quedarás ciego. Así que este es el maldito destino de estos ojos, consumidos para siempre por la oscuridad, exhaló Fugaku. Lo entiendo. En lo alto, Deidara, ahora aferrado a la pata de un pájaro de arcilla más pequeño, descendía lentamente. Miró a Pain, no muy lejos, y forzó una sonrisa incómoda. Líder, esto es un malentendido, traidor. Una vara negra se disparó hacia él. Sin opción, Deidara soltó a su pájaro y desencadenó una explosión, usando la fuerza para evadir el ataque. Cayó en picado,
gritando alarmado. Metió la mano en su bolsa, estaba vacía. Mierda, me he quedado sin arcilla. ¿De verdad voy a morir por una caída? El primer artista en caerse y morir. El anciano se moriría de risa si lo supiera. ¡Zas! Una sombra cruzó el aire y atrapó a Deidara en plena caída. ¿Estás herido? ¿Aún puedes luchar? La voz era profunda y segura, el abrazo firme y cálido. Deidara se quedó paralizada por un instante. ¡Maldita sea! ¡Suéltame! Ese bastardo de Pain necesita aprender el precio de faltarle el respeto al arte. Jiraiya, con su rostro adornado con sus características marcas de sapo, sonrió mientras observaba al luchador artista luchar en su agarre. Itachi realmente trae a casa algunos amigos interesantes. Volvió la mirada hacia arriba y se encontró con dolor. Dos sabios, parece que ahora es nuestro turno. Mientras tanto, abajo, Kakuzu y Biwa Juso observaban el caótico campo de batalla. A pesar de sus esfuerzos con elemento agua y los explosivos de Deidara, Pain salió ileso. Tal vez deberíamos retirarnos, murmuró Juso. Aunque había querido ayudar a Itachi, esta batalla estaba claramente fuera de su alcance. Kakuzu dudó. Solo había accedido a ayudar a Itachi con este problema interno de Akatsuki, pero ahora, el Hokage ha dado una orden, interrumpió un agente Anbu que llegaba. Ayuden a repeler a Pain y la recompensa aumenta a 500 millones de Ryo. Kakuzu se giró hacia Juso, sus ojos brillaban con una nueva motivación. Escucha, chico, un verdadero shinobi nunca se rinde. Cuanto más luches contra los fuertes, más vivirás. Qué rápido voló el tiempo como un body flicker. Pero no te preocupes, Shinobi. Pronto habrá más capítulos de esta locura. Mientras tanto, apóyame con tu like y cuéntame en comentarios qué teoría te voló la mente. Y si quieres más aventuras, dale una oportunidad a las otras historias del canal. Seguro alguna te atrapa como en Genjutsu Sakura Fall. No olvides activar la campanita para que no te pierdas nada. Hasta la próxima.